Denunciamos, no perverso, nuestra espada es la verdad para combatir tanta maldad. El vapeo es lo nuestro, combatiendo el secuestro de la libertad de elección, la defendemos con pasión. Juntos podremos triunfar por la libertad de vapear. Unamos nuestro esfuerzo en este calaverso. Transmitiendo los engaños sobre la reducción de daños. Aquí tendrás información real. Mentira puede ser mortal. Las calles de la vida y libertad de centena. Un derecho que se defiende, no es un esquema. Es la voz que resuena en cada corazón. La llama que enciende la revolución. Libertad en las palabras y en la mente. Un poder que se siente, que se hace presente. Es romper las cadenas de la opresión. Escribir nuestro destino sin restricción. Libertad para amar, libertad para expresar. Sin miedo a ser juzgado, sin temor a callar. Es el derecho de cada ser humano a ser libre en su pensar, en su mano. En cada paso que damos, en cada elección. La libertad nos guía con determinación. Es el alma de la democracia, el corazón, la esencia misma de nuestra evolución. Así que levanta tu voz, alza tu bandera. La libertad es nuestra fuerza verdadera. En la diversidad que encontramos nuestra unidad. Porque juntos en libertad alcanzamos la verdad. Desmintiendo los engaños sobre la reducción de daños. Aquí tendrás información real. La mentira puede ser mortal. Buenas noches, bienvenidos un lunes más a Líneas de Poder, donde la verdad no tiene miedo. Bueno, hoy tenemos un programa bastante interesante, yo creo que vamos a tener una buena charla y va a ser una buena noche de opiniones. Pero bueno, vamos a ir presentando a nuestros compañeros como siempre. Ahora sí, desde la Blanca Mérida, señor Ruiz, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Ah, cabrón, ahora sí me sacaste de onda. Venimos por bien, orden. bien, tenemos, bueno, lo que para mí es una excelente noticia, pero pues muy poca gente lo entenderá, pero el mundo del vapeo y del control del tabaco. Ahí ya tenemos un punto a favor, ahorita lo platicamos sobre de la lista de Schindler, digo, de Epstein. Es muy buena noticia. Digo, no es buena porque la acción no es agradable, pero para el mundo del vapeo pues es una piedrita más que poner en los zapatos de estos cabrones, ¿no? Sí, es todo un cagadero, pero bueno, iremos viendo. Bueno,
Y ahora sí, desde la ciudad donde rompen las olas y hay puros ovnis, desde Tampico, señor Dani, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, es que casi llegó tarde porque no encontraba lugar para aparcar mi ovni, pero ¿Ya bien, le aquí metiste estamos. al parquímetro? Ya le puse sus 200 pesos y hasta mañana por la tarde. Encontró ballet parking. ¿Eh? Encontraste el ballet parking, güey. Sí. Y pues nada, pues bienvenidos y bueno, pues Toño y que está por venir, Luis, Iván y a todos los que ya están conectados, comentando, los que nos van a ver después, pues bienvenidos. Y sí, como dice Luis, más que un punto a favor nuestro, es un punto en contra de ellos que afecta, yo creo que la credibilidad y en la posición de este personaje, si pierdes la credibilidad, pierdes bastante, mucho, por no decir todo. Bueno, pues ahora vamos a dar la bienvenida desde Ciudad Vallés. Señor Toscano, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, chicos, ¿cómo están? Pues muy contento de estar aquí con ustedes otro día, otro lunes más, a Dani, a Luis, a Iván. Pues muy contento de que nos estén escuchando, si no ahorita en diferido. Y bueno, pues a darle con estas notas que se vienen muy buenas y bueno, como dicen, ya estamos platicando en el previo de este señor que tiene cola que le pisen a lo tremendo y creo que va a ser un punto a favor del vapeo, ¿no? En este caso, desgraciadamente, con una mala noticia, como dice Daniel, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tomar el tema. Bueno, ¿quién quiere empezar? ¿Con ese tema? Pues no sé, empiece por donde quieras o aguantamos echando un poco cotorreo. Da primero tus noticias de Burundi y eso, y luego ya. Sí, tengo notas de países que ni Dios conoce, pero creo que es importante también, aparte de centrarnos mucho en México, porque la cosa está muy caliente, creo que también no hay que dejar de lado estas noticias medio raras. Hay una precisamente, no les pasé, a ver si quiere abrir. Aquí está, ¿dónde estás? Y venía de Vietnam. ¿Dónde venía esta nota? Aquí estás. Viene de Tailandia. Bueno, no está tan perdido el país. Bueno, no, ese sí lo ubico. Bueno, Tailandia continúa con su ofensiva contra la venta ilícita de cigarrillos electrónicos. Las agencias gubernamentales están intensificando sus esfuerzos para hacer cumplir la prohibición, mientras que el primer ministro Pateotong, no sé cómo se pronuncia. ¿Cómo? Es Paetón, acabada en G. Patón, ACG, ajá, EGB. Sí, güey, yo te lo voy a escribir para que tú lo leas, güey, porque, bueno, el primer ministro es ese, güey. Es que es importante saberlo. Mira, ahí se lo voy a poner Digo, porque... Igual a lo mejor me lo pregunta alguien mañana. Ahí está en el chat. O en alguna trivia de vapeo, ¿no? Shinahuatra. Paitongtan. Paitongtan. Ándale. Para trivia, puede ser. El apellido es Shinanguatra. Exacto, ese mismo. Establece un plazo de 30 días. Este güey establece un plazo de 30 días para suprimir las ventas de cigarrillos electrónicos. El asesor gubernamental, Hirayu, sugirió establecer un nuevo grupo de trabajo. Doraemon, junto a la Policía Real Tailandesa, el Ministerio de Comercio y del Interior del Departamento de Aduanas para abordar específicamente este problema. Pero fíjate, dan 30 días, o sea, no seas mamón, güey. Pero espérate, eso no es un país pequeño, güey. Tailandia tiene más de 70 millones de habitantes, cabrón, no seas mamón. ¿Y cuántos kilómetros tiene frontera, güey? Porque al aduanero le está dando 30 días para resolver esto, güey. No, ese sí no es tan grande la frontera. ¿Con quién? Sí, porque es Tailandia, es Camboya y Laos, que está ahí al Laos de estos dos, ¿no? ¿Está Laos de Laos? Al Laos, está ahí al Laos.
Yo de Laos nada más sé que hay buen café, poco más. De Laos es si te ponen así, te pones así, estás de Laos. Estás de Laos, sí, sí. Nada más me suena porque hay un café chingón en Laos. De otra no me ¿Sí? suena de nada. Hay un café chingón en una buena especie de café. Al sur colinda con Malasia, güey. Y luego por esta Indonesia. Indonesia es un chingo de habitantes ahí. Eso en Indonesia son como Es el, en México, ¿no? es el país donde más musulmanes hay en el mundo. Indonesia. Más musulmanes fuera de Musulmania. Fuera de Europa. De fuera de Europa, que es donde más hay. También tengo por ahí musulmanes. De Musulmania, el otro. Tenía uno de musulmanes. Sí, porque Arabia Saudita es enorme, pero viven 4, güey. Mira, por ejemplo, tengo los Emiratos Árabes. Y es que la Municipalidad de Dubái ha lanzado campañas de monitoreo e inspecciones de campo en mercados, centros comerciales y establecimientos de comida durante el Ramadán, que ya saben que es del 28 al 30. Ahí estoy, para garantizar la salud pública y la seguridad alimentaria de los establecimientos pertinentes. Las inspecciones cubren diferentes tipos de instalaciones. Incluirán el monitoreo de la salud ambiental y la seguridad de productos, con especial atención a la seguridad de productos de consumos importados, incluidos el tabaco y los productos para fumar. Hijos de... Pero, o sea, tampoco se puede vapear durante el Ramadán, ¿o qué? Se ve que no. Yo no estoy muy puesto, pero hasta donde yo me quedé era el jamón y el alcohol, ¿no? Sí, bueno, nunca. El dato de Daniel son 281 millones en Indonesia. Casi lo de los musulmanes, güey. Estados Unidos, güey. Y musulmanes son prácticamente todos. La mayoría sí. 1.600 millones de musulmanes. 281 millones de habitantes. Su puta madre. A ver, si es que yo cuando estuve estudiando, que estuve un año en Holanda, había un chingo de indonesios, no sé por qué, de intercambio, pero que salían de hasta debajo de las piedras, salían indonesios, eran como llaveros, así, así todos. Puta madre, abrías un cajón de tu buró de ahí, de la habitación de la residencia, y salían 4 indonesios, güey. Oye, y salían vapeando porque ahí sí los dejaban, ¿no? Todavía no había vapeo. Ahí no. Pues te estoy hablando estaban fumando mota. Finales del siglo pasado, güey. No. Estaban fumando. Año 96, 97. Fumábamos como carreteros ahí. De veras, habría que ver si han actualizado la lista de lo prohibido en el Ramadán. Pues donde yo sé era alcohol y carne de cerdo, ¿no? No, y comer durante el día. Bueno, sí, también, obviamente. Que se ponga el sol. Entonces me imagino que si no puedes comer, tampoco puedes vapear, cabrón. Ni fumar, tampoco. Y yo creo que es fumar siempre, cabrón. Moro sin fumar. Bueno, alcohol lo tienen prohibido siempre, ¿no? El alcohol. No, sí, en sus países sí. En sus países sí. Bueno, de hecho, hasta donde yo sé, nada más en algunos hoteles medio VIP es donde se permite tantito alcohol. Sí, a los turistas sí, o sea, sí te dan, pero medio te esconden un poquito ahí. Oye, acuérdense del caso que hubo en Dubái del cuate que lo mandó no sé cuántos azotes, que se murió, ¿no? Por allá, un mexicano. Es que ahí está cabrón, güey. Te pillan, te agarran vapeando y te cortan una mano o algo así. Bueno, es que a ver, también ten en cuenta, ¿te acuerdas, no? Durante el Mundial, no puedes ir agarrado de la mano. No puedes, ahora sí, te sientes cansado. No quiero pensar qué te hacen con uno de estos allá, güey. Tú imagínate, te sientes desvaído y te acuestas en un puto banco en la calle, también te entamban, güey. Sí, güey. No se puede hacer nada. No se puede ni existir ahí. Dice TH que ni agua toman los locos. Puta, con el puto calor que hace ahí, como para no tomar ni agua, güey. Sí, digo yo. ¿Ahí dónde? En Dubái. Musulmania. ¿En Musulmania? Sí. En el país de los musulmanes. ¿España? También. Que están reconquistando, ¿no? Sí. Ya están a punto de... Ya. A pasos agigantados, güey. Porque eso también lo vi por ahí en algún lado, que están retomando los territorios que ya eran suyos. Sí, algo así. Bueno, vamos con impuestos. Bueno, no, primero vamos a un país de esos que ni Dios conoce, ya hablábamos hace un rato, Lituania. Si no saben Lituania, dónde está sí, para el norte, por ahí, cerca de Rusia. Al norte, por Monterrey, por ahí. Sí, allí donde pegan
los hielitos. El Departamento de Control de Drogas, Tabaco y Alcohol ha multado a Ecodumas, un minorista de cigarrillos electrónicos, por violar la ley de tabaco y productos relacionados. Según informan, al parecer la empresa vendía a distancia cigarrillos electrónicos y sus recargas y distribuía publicidad de estos productos, lo que está prohibido por la ley del tabaco y productos relacionados. La decisión puede ser apelada por el tribunal en el plazo de un mes. Vamos a un país que estamos aquí juntito, en Colombia, y es que ya se vienen impuestos. Están muy cañones también. La Cámara de Representantes aprobó el segundo debate del proyecto de ley 228/2024, que propone un impuesto de 2.000 pesos colombianos, unos $0,49 por mililitro a los productos de vapeo, independientemente de su contenido de nicotina. Esta iniciativa, denominada Impuesto a la Salud, pretende reducir el consumo de estos productos a nivel nacional. El proyecto avanza ahora a tercer debate en el Senado. Paralelamente, también sigue en trámite el proyecto de ley 308/2023, que propone un impuesto de 295 pesos colombianos, unos $0,07 por mililitro. En ambos casos se aplicará un impuesto adicional del 10% sobre el producto de venta al público. O sea, sobre el precio de venta al público, PVP. O sea, ¿qué es lo que aplica? ¿El $0,5 por mililitro? No llega ni a $0,5. Bueno, sí, $0,5. 49 centavos. Es un chingo, güey. Sí. Un botecito de 30 mililitros son $15, güey. Para Colombia sí, porque... Colombia sí, porque... Estamos, güey, como que para Colombia, para cualquiera, güey. Para todos los lados, güey. Bueno, es que Iván acuérdate que es de solvencia y no tiene... Madre, hablas como si fueras millonario, cabrón. Caga dinero. No. Millonario no, güey. Acuérdate que... 50 centavos en uno de 60 mililitros son $30 nada más de impuestos, cabrón. Espera, güey, déjame acabar un momentito. Bueno, ves que estuve mirando yo cómo estaban las cosas en Colombia. Bueno, pues en Medellín, concretamente del aeropuerto a la zona centro, el Uber te costaba 130,000 pesos colombianos. Es que no nos aproximadamente unos $30, unos 30 a 40 dólares. Es mucho. Bueno, pues son 600 pesos, güey. ¿Pero de dónde a dónde? Del aeropuerto, no me acuerdo cómo se llama ahora, al centro. ¿Y qué distancia es o cuánto tiempo? Sí está caro, porque un taxi... Unos 15 o 20 minutos. Un taxi de los del aeropuerto, que son los caros, del aeropuerto al centro, que sale como unos 250 pesos, 300 pesos. En Cancún te salen 600. Ya, el taxi de aeropuerto, o sea, no un Uber ni un taxi. Sí, y en Monterrey son como 500 y pico de pesos, güey. Ahora, está bien, está muy retirado. En términos de comida, una bandeja paisa alrededor de 60,000 pesos. ¿En dólares? Si hemos dicho que son unos $30, ponle unos $15. 150, 300 pesos una comidita. Más o menos. Pues ya empieza, o sea, necesitas llevar una carretilla para pagar un bus, porque dices, bueno, ¿cuánto te cuesta el boleto de autobús? 100,000 pesos. Y dices, no seas cabrón, ¿dónde llevo 100,000 pesos? Pues antes pasó en México eso, cabrón, pues aquí estaba pasando hace mucho. Antes del nuevo peso. Ya no les tocó. Bueno, ya nos va a tocar otra vez el nuevo peso. En Venezuela, que con carretillas llegaban a pagar. En Brasil también hacían eso. Un bolillo con tu carretilla de dinero, güey. Bueno, ¿sí te acuerdas de eso, Luis? En Brasil que llevaban con carretillas el dinero. Tampoco te quejes, ¿eh? Tampoco te quejes, que Argentina Paiva 3,000 pesos argentinos cuesta un bote de 60, güey. ¿Qué son? Pues calcúlale. ¿A cuánto está el tipo de cambio, güey? Pues ya me perdí, ya no tengo. No, es que tú eres el que maneja múltiples, ¿cómo se dicen? Múltiples. Al cambio, yo creo que vendría siendo. ¿Cómo se dice? Daniel. ¿Qué? ¿Perdón? Currencies, ¿cómo se dice? ¿Currency? Sí, de ¿monedas? ¿Concurrencia? De moneda tipo, estás manejando pesos colombianos, pesos argentinos. Divisas.
sea, divisas. Sí. Tú que estás manejando muy muchas divisas, dinos, güey. Pues tú calcúlale que esté a 3,000 1,000 pesos pesos. argentinos a mí me suena un chingo. Tú calcúlale que esté a 1,000 pesos el tipo de cambio, porque ahora no tengo ni idea cuánto está el tipo 30, de 30 cambio. pesos. A ver, 30 tipo de dólares el cambio. bote sigue siendo caro. Ah, no, $3 el bote está muy barato. Tipo de cambio argentino. Vamos a ver. Un peso mexicano es igual a 51.18 pesos argentinos. Ponle 3,000 argentinos y cuánto te dan pesos. Claro. 58.62. No puede ser. Está muy barato. ¿De qué tamaño? ¿De 30? De 60. No, pues está regalado, cabrón. Sí, algún día le platicamos que en Argentina están los precios muy baratos en relación con México. Bueno, pero para ellos es un chingo. Yo me acuerdo que habíamos platicado eso en relación a Colombia. ¿Te acuerdas? Y ahora resulta que ya está más caro. Pero tienen productos de altos estándares, güey. ¿Cuáles? En Argentina no decían que no. No, en Colombia, güey. Ah, en Colombia. En Colombia. Que fíjate, ya que aquí comentamos, ¿quieres que comentemos la nota de los vapeadores farmacéuticos que vimos en España? Los de España, sí, ahora venden mapeadores en las farmacias en España. Pero pues resulta Bueno. que no está nuevo, ¿no? ¿Eh? Que no está nuevo eso. No me acuerdo de la razón social ahora exactamente. Lo que sí sé es que ese güey tiene, bueno, por lo que he visto, tiene también una tienda de vapeo, un almacén de y tienda Pero de por vapeo. los CNPTs no han dicho nada. No, ¿cómo eran? Vapeo sin humo, ¿no? O cómo eran bueno, no me acuerdo. Que son un clon de los Free Mist. Pero lo curioso de esto es que venden acero. O sea, Todos son acero. también. Sí, nicotina. Pero Inoxidable. Pero eso quiere Ándale, decir que la hipocresía está muy cabrona, porque pues es lo mismo, ¿no? Se trata de denostar y arruinar el vapeo para que lleguen con sus productos y decir, estos sí son buenos, estos son de altos estándares. Porque no tiene nicotina. Porque no tiene nicotina. O es mía la nicotina la que tenga. No, porque no Porque tiene es lo nada. mismo. Todos los venden en cero. Eso es ahí sí es Ahora, un hecho. Yo también pienso, a ver si están conmigo un poco. ¿No crees que el mensaje también de repente va porque es farmacéutico? O sea, intentar Si lo venden en las farmacias, entonces Mira, no es malo. empujar una regulación tipo farmacéutica. Los españoles son ustedes, pero yo lo que vi desde mi perspectiva y la información que arrojaron, yo veo que es un pendejo que se le ocurrió la idea y ya no veo que esté metida ninguna empresa de la Big Pharma, ni nada. Pendejo que se le ocurrió meter eso como farmacéuticos y ya, es lo que yo percibo. Voy con un proveedor chino, le digo, hazme mi marca, los quiero sin nicotina, este es mi diseño, ¿cuánto me cuesta? Tantos, órale. Y ya, Es que eso es lo que a mí me dio la impresión de haber leído todos los comentarios que se aventaron. No es un gran laboratorio el que los está lanzando. No, yo pienso casi lo mismo, pero también es que no creo en que sean casualidades tampoco. No, yo creo que sí hay gente pendeja que nada más quiere hacer el negocio y no está ¿Y la caga para todo el mundo? No está visualizando todo lo que vemos desde nuestra perspectiva. Porque nosotros sabemos que un vaporizador sin nicotina no va a ayudar a dejar de fumar a la gente. No, por supuesto que no. Nosotros sabemos que el desechable es muy buena herramienta para que empieces a dejar de fumar, pero no nada más por lo práctico que es, sino por la cantidad de nicotina que trae, cabrón. Que usualmente es el 5%, ¿no? A mí lo que me preocupa es eso, que usen esto de excusa para querer empujar algún método farmacéutico. Ya lo han... aprovechando el despiste. Ya lo insinuaron. Sí, no, por eso lo estoy diciendo. Como la Mónica García, que si se maneja como reducción de daños, entonces tiene que entrar como por farmacia o recetado por médicos. Es que por eso voy a ese punto. Según ellos, claro.
Por eso tampoco creo tanto en las casualidades. ¿La cerveza sin alcohol también tendrá que entrar por ahí o cómo? Claro. La chingones sí. ¿Eh? La chingones sí. Chingones. Sí, pues así se llamaba la de aquí, ¿no? ¿Te acuerdas? En pandemia, la de 0.5 de alcohol. Solo tú Cuando había ley entiendes. seca, ¿te Solo acuerdas? tú entiendes de qué hablas, cabrón. Bueno, Yo a no, ver, esa no la conozco. Sería en tu pueblo, güey, porque aquí Era no. de no, no, no. porque yo no, nunca lo oí. Si mal no recuerdo, era de la Victoria, a ver si Y si alguien trae se acuerda. 0.5 de alcohol, trae alcohol, güey. Hay cerveza sin alcohol. Pero se considera 0,0. refresco, güey. No se considera bebida alcohólica. No llega al límite para considerarse bebida Pero no se alcohólica, puede ese es el llamar cerveza punto. sin alcohol porque trae alcohol, güey. Son los famosos seltzers, ¿no? Sí, no sé. Esa fue para saltarse la ley seca durante pandemia. Ya no la he visto más. Si no mal no recuerdo, se llama Chingones. Pues Pero no sé, digo. Yo la verdad nunca probé la cerveza sin alcohol. Y no es porque. Yo creo que no debe saber a cerveza esa madre, pero bueno. No es es porque que no. yo hay mucha gente que la disfruta por el sabor y esas cosas. Yo no la he probado alguna vez, pero no. Es como ir a un puticlub a por un abrazo, güey. Bueno, depende a cuál, depende a cuál. Depende a cuál. O sea, vas a un puticlub y vengo a que me den un abrazo, pues como una cerveza sin alcohol. Depende a cuál. Porque luego, si ves que parece la de exorcista caminando de espaldas y con la cabeza para arriba, no mames, güey. Que hay fetiches, güey. No falta que se aviente. Pura araña fumigada, güey. Pues muy bien. Así andamos. Entonces yo creo que es alguien tuvo la brillante idea de sacar un vaporizador farmacéutico. Y Se entonces dijo, le robó la idea al Hale de dale. Bloomberg. No tiene No se supone nicotina. que sí, Pero el que- gel sí tiene. El ¿Eh? gel sí tiene nicotina, ¿no? Sí, pero le robó la idea de que fuera farmacéutico. Toño, ¿no se supone que ya debió haber salido ese? ¿Cuál? ¿El Hale? El Java Hate. Pues que se paró, yo que sepa, no siguió el proyecto, no sé, no lo volví a oír mencionar yo. Yo tampoco. Ni ese, ni el famoso el otro, ¿cómo se llamaba? El Quit Genius, tampoco igual. No sé si habrán sido solamente proyectos, pero ya no los he vuelto a escuchar. No sé ustedes. No, yo no tengo ninguna noticia. A ver, eso si lo tiene que autorizar la FDA. Y la Sí, FDA pero- está agarrada de los huevos Sí. de las tabacaleras. A su página. Y lo primero que te dicen es: acaba con la adicción a la nicotina. La adicción a la nicotina. Esa es su misión, güey. Pero no sé si está actualizada. De 2021, güey, abajo aparece el simbolito De de actualización. copyright, 2021 by Howard Head. Uf, o sea, ya tiene un buen rato que Ahí no. se quedó. O sea, se fugó con los millones de dólares que invirtió Bloomberg. Bloomberg y Bill Gates. Bill Gates. Y Zuckerberg. Ojalá hubiera más personajes de esos en el mundo. Dice No tu mames. primo Miguel de- Ángel. de eso Oye, les y no te procura- contestó Daniel, ¿verdad? Lo que le pusiste no te lo contestó. No. Puta, no he mirado, creo que no. No, seguro te silenció, te bloqueó, güey, como a todos. Porque lo hice desde mi otra cuenta. Porque la de Diario de un Vapeador me tiene bloqueado desde hace mucho. Ah, ¿también? Sí, siempre los bloqueó a todos juntos. A todos juntos en un par de días nos bloqueó a todos. No he checado, a ver. Vienen las preguntas no. más frecuentes. Ha sido aprobado por FDA y pone: no, estamos en el proceso en búsqueda de la aprobación de FDA. Pero como no es. Porque creo que ese no tenía ni sabor, ¿no? Era como si fuera sin sabor. Pues es que no quieren que nos No, pero es que además lo voy a culpables. compartir aquí en pantalla para que veas cómo hasta es un desechable de los viejitos, además. Sí, ya. Pues imagínate, de 2021 ya te das cuenta de dónde anda el asunto. ¿Ve? Sí.
Se parece un smoke, güey. Es un pinche desechable de los viejitos, cabrón. Al Según North. el celular y la chingada, pero En su momento estaba bonito, pero en su momento, ¿no? Pero pues ahorita ya con todo lo nuevo que hay. Sí, lo que te daba eso de... ¿Vieron el artículo que puse de Clarín de ayer? De que la nicotina no causa cáncer, del médico israelita. A ver, no. Última hora. A ver, ponlo. Ah, no. Sí, A la ver, última hora, déjame ver si a lo mejor ya la he visto. La puse en el grupo. Déjame buscarla y la señalo. Y ahora la leo. Dame un segundito. ¿Dónde estamos? Creo que era... Madre mía, la puse. Ah, sí, aquí está. A ver, se la señalo. Bueno, ya señalada la nota. Bueno, la cosa es que en una reciente convención médica, el profesor Reuben Zimmerman, director del Instituto para la Calidad en Medicina de la Asociación Médica de Israel, afirmó que la nicotina en sí misma no es carcinogénica ni causa enfermedades cardíacas, aunque es adictiva. Los principales daños asociados al tabaquismo provienen de las sustancias químicas liberadas al quemar el mismo. Él destaca también que fumar es responsable de 8 millones de muertes anuales a nivel mundial. Bueno, solo un poquito más. Mientras que el vapeo no se ha vinculado a enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Por ello sugiere que los fumadores que no pueden dejar el hábito consideren alternativas más seguras, como son los cigarrillos electrónicos o incluso el tabaco calentado. El profesor insiste a los profesionales de la salud y les recomienda a sus pacientes fumadores que cambien a estos productos menos nocivos, especialmente a aquellos con enfermedades cardiovasculares, quienes podrían beneficiarse significativamente de dicho cambio. Pero hay médicos incluso que dicen que se quedan las venas tiesas, hijos de puta. Bueno, sigo. Aunque anteriormente era escéptico respecto a la reducción de daños del tabaco, cambió de opinión tras revisar evidencia científica que respaldaba esta estrategia en la salud pública. Menciona que dispositivos como los vapes y productos de tabaco calentado podrían salvar millones de vidas al ofrecer alternativas menos perjudiciales. Además, cita un estudio subcoreano publicado en European Heart Journal que encontró que cambiar del tabaquismo al vapeo reduce significativamente eventos cardíacos fatales y graves en personas con enfermedades cardíacas. También señala que el caso de Suecia, que recientemente se ha declarado como un país libre de humo, atribuyendo su éxito a la disponibilidad de estos productos. Bueno, en resumen de todo el artículo, la nicotina, aunque adictiva, no es la causa directa de enfermedades graves asociadas al tabaquismo, y las alternativas de vapeo podrían desempeñar un papel crucial en la reducción de daños para aquellos que luchan por dejar de fumar. Sí, pero luego hay médicos que se llenan la boca y quieren echar todo para atrás y dicen que las venas se quedan tiesas, ¿no? Y produce enfermedades cardiovasculares. no, pues le atacan todos los años del tabaquismo a esto. Ese estudio estuvo criminal, o sea, incluso... No, ni está criminal porque no se ha publicado. No se ha publicado. No está revisado por pares. Es correcto, ni se ha publicado, ni está publicado por pares, pero si te fijas, el esté, sensacionalismo de la nota, cabrón, es lo que me preocupó a mí. No. El sensacionalismo de la nota. No, te vas a dar cuenta de todo lo que te va a pasar si vapeas, cabrón. O sea, yo no voy a hablar porque hay un artículo, ya lo desmiente, BP 360, pero yo creo que lo vamos a emplazar cuando se publique esta mamada para que tengamos el estudio a mano. Pues sí, no, pero que vayan preparándose para la nota, porque una nota que tú, acuérdate de mí, que se la van a sacar 1000 medios antivapeo. O sea, porque habla de un daño a largo plazo cuando su estudio no dura, creo que no sé cuántas semanas, o sea, ni siquiera... Este viejito precisamente. No te ponen referencias si utilizaron... ¿Cuál viejito? El del que acabo de hablar. A ver. No entiendo. Sí, este es un artículo. Es que yo sí me tomé la molestia ahorita de googlear su nombre. Pues habla mucho del tema, entonces ahí se los dejo de tarea.
A ver. Yo no he investigado quién es, ¿eh? ¿Eh? Yo también te digo, de entrada no sé quién es el señor. Se llama, ¿cómo te dije? Zimmerman o algo así se llama. A ver, Sí, te digo. Tim Lichman. ¿Pero qué investigaste, Luis? No, ¿quién era él? Me salen varias Ay, en la notas madre, de con él. razón. Pero la frase de que da el título está muy buena, ¿eh? Necesitamos tener la mente abierta y aplicar la reducción de daños en prevención de cualquier parte posible. De Es otra el que, manera, nada va a cambiar, ¿eh? es el que lanzó el estudio El Positivo. Ese es el que acaba de hablar Iván. Iván. Sí, el israelita, güey. Es director. Sí. Oye, ¿y el otro güey, el que habló en negativo, quién es ese güey? ¿No lo has investigado? No. No, No, ni caso tiene hasta que no veamos nada. Porque es que mencionan un estudio que no hay nada. alguna del estudio, ni siquiera dicen quién lo hizo. Sí. Es que aparte, como el que leí yo muy bien de 360, lo desmiente totalmente. Es absurdo. O sea, mira, por una... los medios son tendencieros y desinformativos. Tendenciosos. Porque están hablando de un estudio que aún ni está terminado ni se ha publicado. Segundo, el estudio no está ni comparado por pares. O sea, hay varios defectos en sí ahí en el artículo. O sea, es un artículo sensacionalista sin fundamento ni base, no tiene nada, es pura opinión. Porque se supone que a este medio que se llama Mirror tuvieron casualmente acceso privilegiado en las últimas semanas del estudio, ¿no? Casualmente. Pero también es cierto que de repente algún aventurado tenía que sacar, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos un puto estudio que tumbe el del Public Health England? O el de Cochrane. Pero de todas maneras, ¿en qué periódico dices que está publicando? ¿En el Mirror? En el Mirror UK. Pero esos son periódicos, son tabloides, son periódicos sensacionalistas, son de... Y de zurdos. Como tipo ventaneando y cosas así, güey. O sea, no es periodismo serio. Peor tantito. Sí, pero el Daily Mirror y eso son tabloides. Lo que dice Toño es que lo van a replicar en todos lados, ¿no? Sí, o sea, porque hablan de un daño a largo plazo, fíjate, o sea, incluso me da risa por la referencia que hacen de las semanas del estudio, o sea, dice a largo plazo y ponen semanas del estudio. Sí, David Cross, también en el artículo de Vaping 360, David Cross, que es editor y columnista en The Planet of Vapes, o Apes creo que es. Planet of the Vapes. Sí, suena igual. Ahí tiene un juego de palabras. Bueno, el tipo dice que encima seleccionaron 20 fumadores, 20 vapeadores y 20 sujetos neutros. O sea, una cantidad de gente increíble para hacer un estudio. Iván descubrió que es un juego de palabras en relación a la película del planeta de los simios, güey. Planet of the Apes. Y acaba de darse cuenta que Planet of the Apes. No jodas, ¿sí? El juego de palabras. Planet of the Vapes. No, ya lo había visto, pero nunca me acuerdo del nombre, güey. Aparte es Apes, porque suena igual. Bueno, Apes es simio, ¿no? Apes, ajá. Es que así se llama, sí, la película. Ahí te va otra, Darth Vapor, güey. Darth Vapor, está chido. Darth Vapor. Sí, bueno, pero la realidad es que no merece la pena perder el tiempo con esta nota, nada más repasarla, hasta no tener información concreta y poder tumbar su estudio de mierda. ¿Pero cuál estudio? Es lo que preguntamos, o sea, no hay el pinche estudio. ¿Quién lo hizo, señor? Es que ahí viene un tipo pendejo. Un Illuminati de esos. Te digo, que estaba durmiendo y se ocurrió, ¿sabes qué? Me estoy aburriendo, cabrón, ¿qué voy a hacer? Un estudio que se chingue a The Public Health England. Se lo mandé a Roberto, incluso. ¿Pero en dónde está el estudio? A ver, voy, espérame, déjame ver. Es que sin estudio, ¿cómo voy a criticar a un medio que en qué se basa? ¿Le tengo que creer que ha tenido acceso de las últimas semanas si no tengo datos? Sí, sería. El primer estudio revela, dice, la Universidad Metropolitana de Manchester sobre los efectos a largo plazo del vapeo que concluirá el próximo mes, el que tuvo acceso a la exclusiva el Mirror. Está destinado a echar por tierra el consejo de que los cigarrillos electrónicos son una alternativa más saludable a los cigarrillos. Dice aquí, por Matt Roper, escritor del artículo Senior. Puede ser más peligroso que los cigarrillos, ya que pone a sufrir el Servicio Nacional de Salud. Aquí viene el nombre, pero ahí sí.
pero el doctor Maxim Boydin, líder del primer estudio controlado del mundo sobre los efectos, así como los de aquí de México, a largo plazo, el vapeo de la Universidad Metropolitana de Manchester, que concluye en marzo, cree que la amenaza para la salud de los vapeadores es aún peor debido a lo mucho más difícil que es controlarlo. Pero fíjate esto, Toño, hasta ahí. Ahora, abre el de 360. El de 360. Oye, ¿y qué pasa si te acaba la batería? O el líquido. Sigues vapeando, güey. Ándale. Sí, ¿verdad? Como vacío. O sin batería, güey. Es que señala. Les hacen medición de las venas poniéndole básicamente un medidor de estos de tensión, güey. Y ahí checan cuando engordan las venas. Y obviamente también lo desmiente ahí David Cross en The Planet of Vapes. Que dice que eso no es una forma. Fíjate lo desmiente Cliff Bates, perdón. No David Cross. Pero fíjate la declaración de este cabrón. El doctor Maxim Boydin dice que la gente estará horrorizada al saber la verdad sobre el vapeo. O sea. Pero ves que lo meten en los desechables después, los niños y los sabores. O sea, absurdo totalmente, Toño. Porque obviamente es por el bien de los niños y los adultos que consumimos sabores diferentes a tabaco, mentol, debemos sentirnos culpables por disfrutar. Bueno, ya hoy vamos a concluir que argumentar protección a los niños ya no es un argumento válido para ellos. No, directamente. Pero está claro que, a ver, sí, si tenemos en cuenta muchas de estas cosas es por falta de aplicación de la ley, pero obviamente no conviene la aplicación de la ley porque se acaba el objeto de la política. Creo que me fui muy para allá, ¿no? O sea, me quedaron mudos. No, estoy ¿Qué dijiste? Pues a ver, siempre el objeto de atacar a los menores es porque es una falta de aplicación de la ley, pero obviamente no les conviene aplicar la ley porque es objeto de política. Estás muy sofisticado para nosotros, güey. Disculpa. Sí. Pues es... saludos a Chrome. Pues es que es básicamente eso, es como lo que hablábamos el otro día. ¿Por qué existe el mercado negro? No sé, platícanos. Pues pueden ser varias razones. Una de las principales es porque el producto tiene demanda, ¿no? Ah, bueno, esa es la principal, güey. Obviamente. Pero que tenga demanda no quiere, o sea, también la Coca-Cola tiene demanda y bueno, sí hay, pero ya. Sí, pero pregúntale a los de Iztapalapa, güey. Coca-Cola, ¿no? Si la pirateaban en Iztapalapa, ¿no? Exacto, güey. Pero es que es eso. Pero la razón en México es porque está prohibido, ¿no? Sí, bueno, obviamente, ¿no? Es una de las razones, pero en Colombia, ¿por qué estás diciendo va a existir? Porque están mamando con los impuestos. Pero vamos a cambiar. Vamos a cambiar de giro. ¿Qué pasó en Panamá con el tabaco? Un país con más del 90% de tabaco ilegal. Por eso. Aparte de que... Entre más subes los impuestos y más regulaciones burdas pones, pues más y menos control de aduana tengas y más corrupción allá en tu país, pues más mercado negro va a haber. Exacto. Entonces, regresándome a los jóvenes, mientras, bueno, para empezar, existen leyes de protección, no son productos para menores, pero obviamente, como no les da la gana aplicar las disposiciones actuales, echa la culpa a eso y a los desechables, porque tienen sabores y colores atractivos. Pero bueno, si yo no aplico la ley, ¿para qué quiero quejarme, no? Pero ¿para qué me voy a quejar si es objeto de política para conseguir una prohibición y coaccionar al resto de la población? Es que sigues diciendo lo mismo, no entendemos lo que quieres decir, güey. Hola, a ver, ¿cómo me explico? Creo que sí, hoy viene demasiado. Paso 1, hay mercado negro, ¿no? Luego, sí. Paso 2. O sea, el mercado negro, ellos atribuyen el mercado negro. Es consecuencia de una prohibición, vamos a ver. Sí, bueno, ellos atribuyen el mercado negro a los colores y sabores atractivos, ¿no? Para los niños. No, es que bueno, no sé si tú lo interpretes así, el mercado negro está por una prohibición. No, sí, pero para ellos. ¿Para ellos qué? O sea, para el gobierno, ¿no? O sea, ya te entendí, entonces, hay mercado negro porque hay una prohibición,
porque están protegiendo a los menores, es lo que estás diciendo. Exacto. Es un círculo vicioso. Es el que se muerde la cola. Pero básicamente, mientras eso sea objeto de publicidad y propaganda política para seguir generando votos y miedo, va a seguir funcionando. Porque a ellos lo que no les interesa es aplicar la ley que existe actualmente, que es prohibición de ventas a menores. Y si te pillan, si te agarran vendiendo a menores, te multan o te entamban lo que te tengan que hacer, pero no les interesa porque es objeto de política para seguir prohibiendo y subiendo impuestos. No, pues ¿cómo se puede subir impuestos? Pues si es prohibido. Pues sí, subes para el resto, pero mientras vas argumentando que son los jóvenes. ¿Para el resto cuál? Los ¿Está culpables. prohibido? No te entiendo. A ver. Para el tabaco. Y los Pero violadores. es que ahí entra, volvemos a tu pregunta original. Si tú le empiezas a subir más impuestos al tabaco, más mercado vas a generar de un producto legal, incluso como es el tabaco. Sí, pero Es lo los que impuestos. pasa en Panamá, tú estás diciéndolo. En Colombia. Sí, En Panamá no está prohibido el tabaco. ¿Y por qué tiene el 90% del mercado es producto de pero contrabando? te lo voy a poner así. Objeto de política me refiero a objeto de campaña política. ¿Qué voy esto? Cuando tú estás en campaña dices, y es que durante mi mandato vamos a fortalecer las leyes para impedir que los jóvenes sigan vapeando. Es que, a ver, yo lo decía en la campaña de la chanclaudia esta. Yo lo decía, no es sensato hacer una campaña para pedir tu voto prometiendo prohibir cosas, güey. Claro. O sea lo que sea, a todo el mundo le vale madre el vapeo. ¿Para qué sales diciendo que vas a prohibir el vapeo? De entrada, pues ya te echaste abajo 2 millones de posibles votos, güey. Aunque bueno, hay unos que votaron aún así. Individuos que, a pesar de que les dijeron en sujeta que les iban a seguir prohibiendo, y ahora a nivel constitucional el vapeo fueron y votaron por. Hasta hicieron campaña con ellos. Sí, güey. No manches. Pues celebraron la victoria. Hoy creo que sí vino. Hoy sí vine. Pero con algunas es cosas. muy riesgoso hacer campaña con algo así, cabrón. Pero, a ver, Hay un episodio de Los Simpsons donde los marcianos, de esos de la casita de horror, uno se apodera del cuerpo de Clinton y el otro de, ¿quién era el republicano? Al Gore. Al Sí. Gore. Al Gore. ¿Sí te acuerdas de ese, Daniel? Sí, y Claro, entonces empieza a hacer campaña y dice, aborto para todos, y un sector grita, ¡bú! Bueno, aborto para nadie, y otro sector grita, ¡bú! Dice, aborto para unos, abortos para otros, y todos festejan, güey. O sea, Sí. güey, o sea, ¿para qué chingados te la juegas diciendo eso, cabrón? Mira, te la voy a poner más sencilla y más rápida. No voy a hacer ¿cómo se dice? Cuando apología. No voy a hacer apología de la violencia. Pero, por ejemplo, el combate al terrorismo. Mientras sea objeto de campaña política y de trejemaneje político, no lo van a combatir porque no les conviene. Hacen como que lo combaten cuando en realidad no lo están haciendo. Exacto. O crean grupos paramilitares. No, sí, pero gobierno. no es un tema fin, güey, porque pues no va a haber quien diga, no voy a votarle por esta porque va a combatir el terrorismo, güey. Todo el mundo Sí, está pero de acuerdo con que se combata el terrorismo, güey. Sí, pero es el símil, ¿no? Mientras Es que como, ellos puedan... o sea, el que esté en campaña presidencial diciendo que va a acabar con la pobreza, pues ni modo que votes en contra de él porque va a acabar con la pobreza, güey. Pero sí me entendiste, ¿no? Que no conviene acabar con un producto mientras sea objeto de esa política para generar votos. Es que no, güey, no creo que haya generado votos el prometer prohibir esto. Al revés, le debe haber costado más votos de los que le generó, güey. Bueno, en México probablemente. ¿Es alguien que haya dicho, voy a votar por Chanclaudia porque va a prohibir el vapeo? No, o sea, Mames. pero ponte, o sea, ahora me mi voy a primo casa de sí, güey, Inglaterra. mi primo sí. O sea, en Inglaterra están prohibir los desechables, ¿no? Bueno, que ya es un hecho en junio. Pero obviamente hicieron una campaña de que son dañinos, que atraen a los jóvenes, que tienen colorines, que tienen sabores atractivos, ya sabes. Y obviamente eso genera votos para defender a los menores, pero tampoco les conviene aplicar la ley que existe para los menores. Yo insisto, no creo que algo así genere votos.
Bueno, yo creo que sí, pero bueno, ahí podemos estar discutiendo toda la noche, creo. ¿Ustedes dos qué opinan? Yo soy No, yo- padre, güey, y no voy a votar a alguien porque me promete cuidarlo, güey. Si me prometo darle unas becas de 60,000 pesos a cada una, pues De ahora 9,000. sí, güey. Pero Ahora porque te le dan van a 9,000 de prohibir 9,000. vapear, pues para eso estoy yo, ¿no? Claro. Pero Aquí la gente no lo ve así. El único detalle quizá es que si cuando Claudia Sheinbaum en campaña, yo estoy de acuerdo con Luis de entrada, o sea, no creo que prohibiciones generen así votos de entrada. Pero aquí lo que pasa es que fue medio sonada la guerra que tenía el PG con el Poder Judicial por los decretos y los amparos el haber declarado inconstitucional la prohibición de la comercialización del vapeo y todo ese rollo. Y aunque no creo que le generara votos a Claudia, sí hubo gente que dijo, sí, hay que prohibirlo. No tienen ni puta idea, pero sí, hay que prohibirlo. ¿Por qué? Porque el PG decía que había que prohibirlo, entonces será bueno prohibirlo. Porque hay mucha gente así. Sí, ¿Estamos de claro. acuerdo? O sea, hay mucha gente que, como el PG dijo que había que prohibirlo, pues entonces está bien que lo prohíban, pero no sé qué es, para qué sirve y nada, pero si el PG dijo, entonces está bien. Pero el puntual es que es para proteger a los menores. Obviamente yo también entiendo a Luis, ¿no? Pero Ya que tomaste ese tema, pues ahí les va. dale, suéltate. No, pues de Con que él. lo agarraron nuevamente al angelito vapeando en un antro, ¿no? Con 300,000 de Está todo cuenta. mal, güey. No, es que eso sí ya. Ese monto me parece ridículo, güey. Es que lo que les ponía hace rato ya, criticar porque no supo decir una palabra en inglés. Eso es lo que le quita legitimidad a las críticas de verdad, cabrón. Pero en este caso, pues está demostrando que el angelito, para mí este personaje ya tiene una dependencia a la nicotina, güey. Ya cada que lo fotografían lo agarran con un vapeador, cabrón. Entonces, resulta, digo, todo está mal, ¿no? Está en un antro siendo menor de edad, aunque algunos dicen que no tomó. Ya sabes que si el que se la pasa con agua es porque no está tomando, sino inhalando. Pero independientemente, el que no tome, no tiene edad para ingresar al local, ¿o sí? Sí, de entrada está todo mal y además vapeando en donde en teoría no se puede, ¿no? Ese es otro mensaje, ¿no? El que use un vaporizador, ya sea desechable o no, en lugares que no se pueden fumar. ¿Tú qué opinas de eso, Toño? Porque sé que a ti te va ese rollo. Pues bueno, no, pero aquí la cosa está que lo que más sorprendió fueron los comentarios de la gente, o sea, los comentarios que le daban a la noticia, o sea, bueno, a la nota o como le quieran decir, porque sí, o sea, porque la verdad es que la mayoría de las personas opinaban, muchos ni siquiera se veía que eran vapeadores y que no sabían, por ejemplo, dicen, no, pues yo he vapeado en Guadalajara y no me han quitado nada, no me han dicho. O sea, sin siquiera saber cómo está el avance de lo que ha sucedido en el vapeo en México, ¿no? Es que en estos tiempos que corremos, todo es simple. Todo le echan la culpa a la 4T, güey. Y por otro lado, como dice Toy, por otro lado, otros diciendo que está prohibido, ¿no? Sí, unos diciendo, pues no hay problema, y otros, no, pues está prohibido. Está Luego, prohibido. ¿Cómo es posible que está haciendo lo prohibido? Hasta Daniel le vi una discusión que hasta parecía Chairo, porque la persona con la que discutió era una antimorena, pero hablando en total ignorancia, y Daniel, pues, orientándola, todavía buena onda, y la otra de pinche necia, pero parecía que Daniel estaba defendiendo a Morena, ¿no? Lo que él estaba tratando era informarle la realidad de cómo está la situación. Claro, claro. Entonces, ¿está prohibido vapear? No sabemos. Bueno, no está prohibido. No, ya por lo que ha comentado hasta ahorita la Sheinbaum, parece que no va a quedar el uso prohibido. Sí, pero no está prohibido, pero sí lo que está prohibido por el quinto constitucional es la industria. Pero ese artículo te remite al artículo 4 que no prohíbe, sino que sanciona. Que la ley sancionará con las existentes. Pero pues toda actividad es toda actividad que señale la ley, claro. ¿Cuál ley? Tampoco sabemos qué ley la señala. Que van a prohibir y que no. Pues yo pienso que van a prohibir lo mismo que con el tabaco, el uso en lugares cerrados. Eso ya está prohibido. Pero eso ya está. Pues sí, ¿Vas a prohibir lo prohibido? No, pero es que no es prohibir, es sancionar. O sancionar, ya la ley sancionará toda actividad. Mira lo que dice Jax, se sigue ocurriendo el rumor de multas
altísimas de hasta 180,000 pesos. Pero Probablemente sí, pero al que venda, no al que lo use. Sí, el que lo use no, eso no, ya. Probablemente, pero es que es pura especulación porque no hay nada aún. No hay nada, de hecho. Mira, una prohibición, una multa por usarlo, créeme, Ahora, platícalo con un abogado, vas a poderte amparar sin un problema porque están violando una cosa, hasta ahora, un derecho constitucional. Y estás hablando de friegos de amparo. Se la van a pelar con su multa. Sí. Hasta ahora es exactamente lo que dice Luis. En uno dice toda actividad, te remite al cuarto y te dice que se aplicarán las acciones existentes en las leyes. No confundas, Sí. no confundas. El quinto prohíbe la industria. Sí. No toda actividad. Sí. Remite al cuarto. El cuarto dice que va a sancionar. Sí, con las leyes existentes. No a prohibir, sino a sancionar. Con las leyes existentes. No, con las leyes que se hagan o existentes, o sea, con las que como ellos lo decidan. Para eso son las leyes secundarias. Pero pues todo eso la gente no lo sabe, güey, porque no, parece tiene que no. que saberlo también. Fíjate pero lo que tampoco dice te Jax. pongas a opinar a lo pendejo. Dice Jax, se lo dijo una persona que llegó al país después de un año de estar fuera. ¿Cómo? ¿Qué le dijo? Según dice, fue a quien lo use. No, eso no, eso de hecho casi si que si estuvo afuera, ¿sabe qué ha pasado en México? ¿Con el vapeo? ¿O cómo? Es que es eso, ¿se lo dijeron o él lo sabe? No, es que a lo mejor que llegó. No, sí, pero a esa persona país. ¿se lo dijeron o él sabe o tuvo algún incidente? No hay, sí, eso fue lo que ha de haber tenido algún percance con algún policía que lo engañó y obviamente lo extorsionó, porque todavía estamos hablando de extorsión ahorita, es una extorsión, incluso él se pudo haber quejado, o sea, el hecho de que llegue de nuevo al país, pues bueno, quiere decir que no está enterado de las leyes, y si el de aduanas o el de lo quisieron extorsionar, claro. Porque te aseguro que no le hicieron nada, nada más le dijeron dame una lana y te suelto. O sea, hoy día nadie te puede decir que hay una sanción porque no hay una sanción. No hay una sanción. Yo por lo que dice fue un intento de extorsión. Sí, pues sí. Si fue así, sí. O sea, es lo que intuyo, no lo sé, me estoy... Oye, sí, igual pero país, sí. ¿Qué fue objeto ¿Pero de quién se lo dijo? ¿Pero quién se lo dijo? ¿El agente aduanal? ¿A quién se lo dijo? Ese es el punto. Y eso es de lo que estamos hablando y por lo que estamos contestando todos los tweets o la mayoría que podamos sobre el tema para que la gente esté informada, o sea, por lo menos pues no se deje, ¿no? O sea, eso es lo que hemos tratado de hacer. Sí, yo creo que todos los de aquí y varios más, ¿no? Dentro de nuestro mundo no hemos sabido de muchos casos que haya pasado, pero los que no están en nuestro mundo, que en nuestro mundo son los que más informados están sobre el tema. A ver los hilos. No, sí, de hecho a mí ya me tocó uno en un grupo de WhatsApp que dijo lo mismo, que también lo quisieron extorsionar. Pues les digo, pues es que tienen que documentar, o sea, documenten y súbanlo y pues vemos a ver qué se puede hacer. Pero también hay otro, Toño, y aquí voy a echarle un poco de caca para todo el mundo. Y el decir eso, es que yo no sabía, es que yo no me he enterado. A ver, hoy en día que vivimos en un mundo globalizado donde la información está a la mano de cualquiera, el decir eso no es válido. Sí, o sea, que tienes que ver Calavera TV, güey. No, Calavera TV no, pero, o sea, a ver. No, sí tiene razón, Toño, no precisamente pero cualquier programa, porque si tú buscas esta información que estamos dando, no la vas a encontrar, güey. No vas a encontrar lo que estamos diciendo aquí. Vas a encontrar las multas de 180,000, vas a encontrar un chingo de información falsa, güey. Sí. Pero esta información de no pueden multarte porque no hay ninguna ley que sancione aún, ¿quién te lo dice? No hay nada. Ni siquiera van a prohibir el uso. El otro día la Lagartija en la mañanera dijo, va a ser una ley secundaria que va a sancionar eso es lo que a quien tuvimos. Venda algo que está prohibido en la Constitución. Sí. Ella ya sabe cómo va a estar. O sea, eso es lo que intuimos, pero también yo creo que eso fue una respuesta totalmente protocolaria para salir del paso. Pero ya dejó algo implícito ahí. Claro. Sí, nosotros sabemos por el desarrollo del tema que siempre han ido sobre lo que es específicamente la comercialización y empezaron con la importación y exportación, porque ellos creyeron que prohibiendo la importación pues ya no iba a haber aquí. Sí. Creen que prohibiendo la venta tampoco iba a haber. Sí. Eso ya exulta todo el chisme porque así como lo platicas parece un intento de extorsión.
pero, Parece. pero si las sanciones vienen así muy duras, nos va a dejar más que claro que el propósito de esto es dejarle a sus grupos criminales privilegiados que no los toca nadie intocables el mercado, ¿no? Porque pues ¿quién se va a aventar a vender esto sin protección? ¿Sabes? Aquí se lo dejan y ahora me vas a cagar. ¿A Y quién? estoy esperando que me cagues. Al Chocoflán. ¿Eh? Al Chocoflán. No, a sus financistas. Ah, bueno, sí, Pues también. Pues se argumenta que Güey, sí. yo estaba esperando que me cagaras, güey. Se argumenta que fue la negociación de por favor ya deja del negocio del fentanilo y te damos este. sí. Que bueno, el gobierno también está haciendo Esta todo mal. premisa donde sé, por ejemplo, en Ciudad de México no está entrando, no están extorsionando a quien vende, por ejemplo, como pasa en Guadalajara. Todavía. Y en Culiacán, pues también dicen que está. Bueno, en Culiacán sí ya tomaron muchas tiendas, ¿eh? Ah, bueno, pero en Culiacán ya estuvo el señorito y dijo que el que diga lo contrario es traidor a la patria, ¿no? Cuando acusaron al ¿El Moya. gobernador o qué? El Que gobernador. diga lo contrario de qué, de rapeo. No, De- ¿ves que estuvo no. el Noroñas allá? De su producto. Es que nuestro producto, El hijo de su. la agricultura. Bueno, que también yo leí un tuit en relación a esto del gobierno que está tan mal, que está muy chusco, porque decían que, bueno, teóricamente el traslado de unas personas de aquí para allá era ilegal. Y me refiero a lo del Mayo, cuando entregaron a Caro y demás. Ya estás tocando temas más espinosos, güey. Avisa, güey, estamos hablando de rapeo, cabrón. A ver, ¿cómo? Intento meterlo suave, güey. ¿Cómo dijiste? Sí, cuando el trasiego de personas de aquí para allá es ilegal. Pues en todos lados es ilegal el tráfico de personas, güey. Sí, pero bueno, aquí lo hicieron a nivel estatal. ¿O a qué te refieres? Sí, pues aquí hicieron un trasiego de personas, pero de nivel estatal. ¿Los 29? Sí, Los que se llevaron, bueno, ni siquiera fueron extraditados. expulsaron. es que tampoco fueron extraditados. No, Fueron Y, expulsados. y eso lo prohíbe la Constitución, teóricamente. es que está cabrón porque el análisis que me mandaste tú está muy cabrón porque pues ya acusan de traición, o sea que con eso directamente es una traición a la patria de parte de la presidente, pero sí viste que lo hicieron ver como que ella no tuvo nada que ver en esto, cuando Sí, es la también, única competente de hacerlo. O sea, es que está cabrón. O sea, pero bueno, obviamente se van a escudar como un tema de seguridad nacional, ya sabes. No, pero te tienes que escudar en la ley, güey. Es Si la ley marca inconstitucional que es traición a la patria, es traición a la patria, güey. No hay de y está otra, señalado güey. en la Constitución. Pues no hay de otra, güey. A ver, voy a buscar el tweet y se los cuelgo aquí en el chat. Dame un momentito. Dale. Sí está muy. Mándamelo, Saquen opiniones. lo pongo aquí, a ver, lo busco. ¿Lo tienes a mano? ¿No? Yo Pero también lo ando busco. buscando. Me lo mandaste directamente a mí, ¿no? Sí. Ah, también, bueno, también te mandé del puto marido de la Calacas. Ay, sí, qué pedo con sus Hostias, eso es mal gusto, ¿eh? No digo, pero es un pinche chismesote bien cabrón. Que se anda comiendo la joroba, ¿no? Sí, güey. No mames. ¿Dónde está? Sí está muy cabrón ese. Digo, habría que ver qué tan cierto es todo lo que dicen. Pero sí está. No, yo creo que lo mandaste en grupo, güey. Y ninguno de estos dos te leyeron. No. Ya lo encontré. Yo no. Lo pongo en pantalla. No, lo mandé al grupo, entonces. Sí.
Bueno, aquí incluso le publican una foto del artículo que violaron. Sí, pero no, lo que enfatizan ahí que fueron expulsados. No, y lo confirmó Hertz Manero, güey. No hubo un proceso de extradición. Pues léelo. A ver, pongo en grande. Voy a leer todo el tuit o nada más un cachito. Bueno, dice, resulta que Claudia Sheinbaum y Hertz Manero cometieron el delito que señala el artículo 123 del Código Penal Federal públicamente. Explico. Porque si los 29 delincuentes que ya están en Estados Unidos no fueron extraditados, entonces fueron expulsados del país. Abro hilo. Y aquí nos está marcando en foto los dos artículos señalados. No, está marcando el circular de los Estados Unidos que dice que fueron expulsados. Sí, sí, sí. Ah, bueno, y aquí hay otras fotos, que es lo que dices de los artículos. Sí, sí, sí. Si la Constitución prohíbe expresamente esto, que se expulse o se destierre a un mexicano, entonces estamos ante un acto inconstitucional que fue realizado por Claudia Sheinbaum y Hertz Manero, pero va más allá. Y pone Y señala los dos el artículo. Resulta que cuando se extradita a una persona no se le puede aplicar la pena de muerte, pero como aquí lo que hubo fue un destierro o expulsión, entonces Estados Unidos está en su legislación, sí puede condenarlos a pena de muerte y ejecutarlos. Y nos está marcando lo de Estados Unidos. Y aquí viene lo escabroso. Aparte de la prohibición explícita de la Constitución de desterrar a mexicanos, al menos uno de ellos tenía una orden de suspensión donde un juez federal había ordenado que no fuera extraditario. Claudia Sheinbaum delinquió. Violar una orden de suspensión es un delito que señala el artículo 262 de la Ley de Amparo, que señala pena de cárcel a la autoridad que, habiendo sido notificada, viole una orden de suspensión, incurra en desacato, y Claudia Sheinbaum y Hertz Manero lo hicieron. Pero se expone la peor cosa, violar la Constitución y desterrar a un mexicano ilegalmente, y si uno de ellos se amparó contra este acto inconstitucional y aún con orden de suspensión, Claudia Sheinbaum lo sacó del territorio nacional y lo entregó a un gobierno extranjero. Cometió el delito de traición a la patria. Así lo señala el Código Penal Federal en su artículo 123. Privó ilegalmente de su libertad porque tenía amparo a una persona. La trasladó a otro país y la entregó a un gobierno extranjero. Claudia es igual al hijo del Chapo. Ya. Bueno, los comentarios también no tienen desperdicio, ¿eh? Bueno, ya básicamente es eso. Mandamos la liga. El hilo no tiene desperdicio. Yo sí. Liga para que lo lean completo. Vale la pena porque sí está muy fuerte eso, güey. Yo sé que a gente luego le suena esto medio conspiranoico, pero ellos se van a encubrir con alguna mamada, como siempre, que es seguridad nacional, ya sabes, alguna bronca así. Es que yo soy el... Ya lo hicieron, güey, ya lo hicieron, ya salió el Tortuguerts a decir, sí, que no sé qué pinche artículo está sustentado lo que hicieron, la chingada, güey, pero o sea, a mí lo que me resalta más es que cuando se llevaron al Mayo, le exigían al gobierno gringo informar todo al respecto porque era una sustracción ilegal. Cuando los gringos lo único que hicieron fue agarrar en su aeropuerto un cabrón que venía ahí. Bueno, ahora básicamente... Un avión procedente de México, güey. No, o bueno, eso, digo, de hecho ni siquiera han dicho bien qué pasó, pero ellos se van a excusar así. A mí sí, me dijeron, llegó un avión mexicano. Me dieron un pitado. Personaje. Fui y lo aprendí. Sí, pero bueno, básicamente con esto se concluye que los 29 extraditados están en la misma situación que el Mayo y pueden ser condenados a pena de muerte. No, porque no fueron extraditados, güey, por eso los pueden desterrados. Uh-huh. Porque son desterrados.
O sea, No, el jueves hubo una reunión del Gabinete de Seguridad de la Chanclaudia, los mandó llamar Marco Rubio y se fueron a Washington, Hertz Manero, Omar García Harfuch y Juan Ramón y de un la general, ¿Eh? y un general, ¿no? No sé a quién, el Gabinete de Seguridad en sí, pero la de Gobernación no. Entonces, la Isela, ¿cómo? Isela Rodríguez, ¿cómo se llama? No sé, Rosa Isela. Rosa Isela, ¿no? Rosa Isela Rodríguez, sí. La que era niñera de los Juniors López Beltrán, güey. Órale, el Toñito ya trae teclado mecánico, güey. Claro. Es máquina de escribir, güey. Dale cuerda. Que luego deja de funcionar si no le das cuerda. Su Olivetti. ¿No has escuchado cómo suena un teclado mecánico? Sí. De los que usan los gamers principalmente. Ah, yo pensé que la máquina de escribir, cabrón. No, teclado mecánico. Que suena con madres todas las teclas. Jack ya sabe a qué me refiero. Al final del camino se supone que a la Rosa Isela no la jalaron por petición de los gringos porque le están poniendo en la mesa toda la mierda que hay sobre el viejo Wango, cabrón, y esta vieja es incondicional de él. Pero también hay otra lectura. Si hacen esto con una gente así, ¿qué no te pueden hacer a ti, que eres pueblo llano y no tienes derechos para ni madres, güey? Ya dicen que esta vieja es la embajadora de Palenque en Palacio Nacional, güey. Sí, el cártel de Palenque Nueva Generación, ¿no? No, ese es de Tabasco. Ah, bueno, Tabasco. ¿Le seguimos con esto o cambio? No les veo con mucho apetito. Dale, cámbiale. Dale. Oye, el Toño me está asustando porque está muy callado. Me da miedo. Sí, está escribiendo. Es que ando contestándole a un güey que puso por ahí. Está mandando Leí un la telegrama. Está mandando un telegrama con su teclado. Bueno, Jordania. El Ministerio de Salud publicó hoy los resultados de la encuesta nacional sobre tabaco, que se llevó a cabo como parte de la Estrategia Nacional para combatir el consumo de tabaco en todas sus formas. El ministro de Salud, Firas Jawari, expresó su preocupación por los hallazgos según los informes de los medios de comunicación. Esta encuesta reveló que el 53% de los jordanos son fumadores, el 71.2% de los cuales son hombres, el 28% mujeres. La encuesta destaca que el 51.6% de la población muestra que consumía uno o más tipos de producto de tabaco, incluidos cigarrillos, shisha, vapes, tabaco sin humo y productos de tabaco calentado. Un total de 7.2 usa cigarrillos, vapes. El 4.1% usa HTTP, mientras que el 43% de los encuestados informó que fumaba tabaco a diario, incluidos los cigarrillos manufacturados. Shisha, cigarros de liar, producto calentado. El sondeo revela que el 75% de los no fumadores apoyaba el aumento de impuestos sobre los productos de tabaco, mientras que solo el 33% de los fumadores estaba a favor de dicho aumento. Firas Jawari hizo un llamamiento a los padres y a las instituciones para que concientizaran sobre los peligros del tabaquismo en todas sus formas, mientras que el ministro de Comunicación, Mohamed Momani, calificó los resultados de peligrosos, embarazosos y chocantes. Están buenas las cifras, están bastante altas, ¿no? De fumadores. ¿Cuánto decía de fumadores? 51%. 53%. Pero es que del 53%, el 71.2% son hombres y el 28% son mujeres. Bueno, aquí también se demuestra un poquito de la cultura, ¿no? Donde ya sabes que las mujeres no tienen derecho para ni madres. Yo a mí me da miedo, Toño, está muy callado esta noche. No, es que ando viendo. Nada más tramando, Toño. No, les voy a platicar, fíjense, para que vean que el estudio que estamos platicando hace rato ya pasó para otro
para otro periódico que tiene 55,000 seguidores. Y ya están poniendo aquí pero fíjate, la gente contesta que incluso, pues dice aquí, por ejemplo, dice, fuente las tabacaleras que pierden negocio. O sea, toda la gente piensa que son las tabacaleras, pero bueno, nadie se da cuenta de las farmacéuticas, ¿no? Que también lo hacen. Pero, a ver, ¿quién era Luis? ¿Cómo decía Luis el otro día? Nosotros nos quejamos y decimos que las tabacaleras son el enemigo, pero al lado de ellos, no, pero las farmacéuticas al lado de ellos hace que parezcan niños, algo así dijo. Sí, fácil, sí. Algo Sí, así las dijo. farmacéuticas Acabo de acordarme son, las palabras Dice exactas. que las tabacaleras parecen parecen niños. niños de biberón al lado de Big Pharma. Sí, correcto. Sí. Yo creo, yo estoy casi como Luis también. Pero de todas formas, para efectos de la narrativa, a mí no me molesta que le echen la culpa a las tabacaleras, No, a mí tampoco. para que se vea ¿cómo se llama? La influencia de las tabacaleras, o que hay una fuerza poderosa económicamente que está deteniendo esto. Claro. Y es la más obvia, ¿eh? Meterte a explicar a ese nivel, con esa gente que no está metida en el tema, el por qué las farmacéuticas les afecta el que la gente no fume, ya es dar 2-3 pasos extra directamente la competencia del cigarro. Y todo el mundo lo entiende, ¿eh? Eso, mira, incluso se lo platiqué ahorita a 2 personas, a 2 trabajadores, y lo primero que me dijeron fue eso, oigan, ¿y por qué no prohíben los cigarros? Exacto. Todo el mundo entiende eso. Esa la tienes más fácil a los antis que tienen que explicar que las tabacaleras inventaron esto para enganchar a los niños. Es más maroma eso que decir, lo prohíben porque les afectan las ventas de cigarro. Correcto. Por eso a mí no me molesta esa narrativa. Yo creo que tampoco en mucho tiempo no les fue cómodo este producto para las tabacaleras, pero incluso podría atreverme a decir que a la fecha no les es tan cómodo. No, y los desechables menos. Pero ellos ganan si lo prohíban, ganan si no lo prohíben. Correcto. Son los únicos que tienen el doble filo ganador. Los de vapeo tienen el filo perdedor si lo prohíben, y los Big Pharma tienen el filo perdedor si lo aprueban, y más si lo aprueban con la narrativa real de reducción de daños, ¿no? Un producto de consumo, sí, yo sé. Como pasa en Reino Unido. Correcto, eso es correcto. Bueno, pues sigo mi ruta por países que no conocen ni Dios. Y en este caso, bueno, sí lo conocen, Vietnam, porque hablamos hace un ratito de Vietnam. Y es que el Ministerio de Salud quiere aumentar las medidas para hacer cumplir la prohibición de cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentados por sus y han propuesto un proyecto de decreto sobre estos productos que modificaría el decreto 117/2020 sobre infracciones del sector de salud. El proyecto incluye un amplio alcance en la definición de cigarrillos electrónicos y productos calentados, que incluye también productos con o sin nicotina, además de que cualquier persona que sea sorprendida vapeando será multada. ¡Ay, la madre! 3 millones de BND, no sé, esa es la moneda. A lo mejor son $10, güey. 117 dólares. Sí. $117. $117. Bueno. Y 5 millones de BNDs, $195, para aquellos que permitan a otros vapear. No, O más. sea, por vapear. Pero espera, que se pone más cabrón. Que permitan vapear en su propiedad. Ok. Ya sea por pago o ¿Sí no. puedes vapear en tu casa? O sea, si yo te permito vapear en mi casa, me dan 5 millones de multa. Ya sea que tú me estés sobornando o no. Por vapear yo en tu casa. Sí, En tu casa de Vietnam. sí. No mames. Se propone una multa pero de 5 tú- millones. Pero yo en tu casa no puedo vapear, pero tú sí puedes vapear en tu casa. ¿O cómo está? No entendí. Si yo me doy permiso, sí. A No, ti, pues sí. a ti A ti mismo. mismo. Sí, te das, pero en memo, güey, para que Son capaces, ¿eh? quedes sentado.
Me parece que ¿Por es en qué? Singapur o por ahí, creo que ya lo he dicho alguna vez, que no puedes ir desnudo en tu casa, güey. Ahora dice, ya sea por pago, esta parte no la entiendo muy bien, ya sea por pago o no, se propone una multa de 5 millones a 10 millones, o sea, de 195 a 391 dólares. El proyecto será presentado para su aprobación a las autoridades pertinentes. Ok. Está muy cabrón, ¿no? O Pues sea, es que este tipo yo voy a llegar a tu casa y ya no te voy a decir, ¿puedo vapear? No, porque sé que te van a multar. Es correcto. O estoy incitando a que me denuncies porque te estoy pidiendo vapear, ya sea que te extorsiona o no. Ay, cabrón, es que pinches Sí, ¿no? madres, pinche gente que le gusta perder sus libertades, porque fíjate cómo es posible que permitan los ciudadanos que se apliquen ese tipo de leyes, ¿no? O sea, mira, ahorita acabo de escuchar una ley, incluso cambiando el tema un poquito de esto, pero la verdad es que me sorprendió bastante, porque, bueno, pues no sé en dónde vivimos o qué clase de padres somos o no sé, ¿no? Pero, por ejemplo, en Aguascalientes se están proponiendo, y tú ves a la gente feliz y contenta diciendo que está bien, que en la escuela revisen a tus hijos con perros para verificar si no traen objetos fuera de lo común en su mochila, ¿no? En el operativo mochila. Entonces tú ves a la gente diciendo, me parece perfecto, qué bueno que van a hacer esto. Entonces, oye, cabrón, pues revísalos en tu casa, cabrón. No, es que lo que pasa es que pues, hay muchos padres irresponsables. Pues sí, cabrón, pero entonces tienes que aplicarle a los padres, tienes que aplicarles no sé, güey, una educación o no sé, pero yo se me haría algo abusivo que a mis hijos me los revisaran con perros. O sea, pues ¿qué no los reviso yo? O sea, que no tengo control sobre mis hijos. O sea, pero la gente está tan acostumbrada a que el gobierno piense por uno que acepte ese tipo de estupidez como la que estás comentando, Iván. O sea, que aceptes que en tu casa, como lo que dijo Daniel, no te permitan que estés desnudo y te tengan que prohibir que estés desnudo. Entonces, ¿qué chingados les importa si en mi casa ando en calzones todo Entonces, el ¿cómo día? me voy a bañar, güey? Al No, rato, no, al rato que los encueren y los hagan hacer sentadillas, güey, ya no les va a gustar. ya, sí, o sea, es que de veras, o sea, la gente está Pero es que eso ya lo totalmente ida, decíamos. mano. ¿Te O sea, acuerdas de Canadá? Creo que lo comentábamos el año pasado, donde ahora sí cateaban a los menores cuando entraban a la escuela. sí, o sea, Eso es aberrante. ¿a Es dónde que queremos llegar? la primera respuesta de la gente es, pues el que nada debe, nada teme. Pero ¿por qué voy a permitir que violenten los derechos de mi hijo? Sí, ¿a qué los estás acostumbrando? A ser sumisos y obedientes, cabrón, además, güey. O sea, a que lo que te digan tienes que hacer, o sea, tírate al piso, cabrón. Si te dije que te tiraras al piso y te voy a poner las esposas, oye, pero no he hecho nada, me vale madres, cabrón. Tú déjate porque te estoy deteniendo, güey. O sea, ¿a qué educas a tus hijos, güey? O sea, de veras que sí debemos de ya, no sé, güey, ser más ¿Qué padres. piensa ahí en el chat de eso? Pues sí. Y sobre todo el abuso ya en normas como en tu casa, ¿no? Ya, incluso esto del vapeo en las casas, ya hay varias personas que lo han planteado, ¿eh? O sea, sobre el cigarro, por ejemplo. Es que no se permita fumar donde hay niños, que no se permita fumar en el carro, que no se permita, oye, pues espérate, güey, ¿tú quién putas eres a mí para permitirme o no permitirme qué hacer, güey? En España, ¿te acuerdas que lo iban a poner en marcha mediante drones Sí, también? es correcto, sí. O multas que tampoco, creo que en la Ciudad de México no funcionó, ¿no? Que no pudieras fumar en tu carro, no funcionó. Bueno, no pero funcionó. espera. ¿Cómo que de drones? Sí, a través de drones iban a hacer una vigilancia masiva de vehículos. Sí. Y te van a aventar descargas eléctricas y todo. Yo qué sé, güey. Te iban a tomar foto como las fotomultas. Probablemente te iban a tomar una foto como una fotomulta, güey. Sí, no mames, güey, qué pedo, güey, qué pinche Pero sociedad deja eso. estamos tan jodidas, güey. Ahora, te tienen distraído entre esta ley, los 29, que es el mayo. Y resulta que también están atentando contra la propiedad privada en México, güey. Sí, ahorita con lo de Infonavit que están haciendo, es una parte también. O sea, Y más. pero la gente está bien pendeja en el TikTok, ya sabes. No, el problema es que la gente lo acepta, porque acuérdate que a la gente no le gusta tomar decisiones. Prefieren que el Estado las tome por si se equivocan, tener a quien echarle la culpa y no aceptar las responsabilidades. Ese es el problema. Yo ya no sé qué pensar de esas cosas, güey. ¿Ustedes qué opinan? Pues no sé, porque creo que están hablando de temas diferentes. Tú estás hablando de una cosa y... Sí. No, o sea, yo hablo del distractor. No, pero sí se mete en todos los temas, porque al final de cuentas pues es un todo, porque están prohibiendo el vapeo,
Porque nosotros no nos estamos dejando, estamos tratando de Hablamos luchar en de, contra. Pero hablamos pues un la poquito de gente se ha distractores. dejado. Pero ya nos lo prohibieron, Toño. O sea, es que Pues no, es sí. que no nos están pidiendo permisos, ese es el problema, que no hay. Sí, sí. Porque pues Sí, yo en mi caso hablo más de distractores. Mientras nos están comentando una por un lado, nos están metiendo otra por el otro. sí. Y aprobando leyes a lo cabrón. Está cabrón. Está muy cabrón. No, a lo mejor no los prohibieron, Luis, pero no estamos conformes. O sea, nosotros estuvimos tratando de luchar lo más que hemos podido a nuestro nivel, ¿verdad? O sea, pues, ¿qué más podemos hacer? Pues es que es el punto, que no se puede hacer nada porque hay gente que sí lo acepta y la gente que no le compete, pues. No, hay hasta vendedores que dicen que está correcto, güey. Sí, poner nombres, cabrón. O sea, pues sí, hay vendedores que dicen, no, pues está bien, cabrón, porque pues, el papel se hizo para eso, ¿no? Sí, yo estaba haciendo una reflexión porque con lo del chocoflán, pues para mí es una consecuencia de no haber regulado. O sea, él es la ejemplificación del por qué había que regular, ¿no? Claro. Ese chavito, es un chavito, ya mero va a cumplir 18 años y va a poder votar, y ya sabemos por quién va a votar, ¿no? Por Andy. Por su hermano. Y hablando de las leyes de... ¿Cómo se llama esa madre? Del nepotismo. Exacto. ¿Quieres hablar de esa? Adelante. No, dale. Fue la idea, pero bueno, hablemos de la ley del nepotismo. Órale. ¿No? No iba, pues ¿para qué no trajiste el tema entonces a la mesa? Como chascarrillo. Si no vas a hablar de... chascarrillo. Para empezar, no es nepotismo. Nepotismo es estar en una posición tú y darle trabajo a tus familiares. Eso de entrada está mal. O sea, lo que se supone que quieren evitar es heredarle tu cargo a un familiar. Pero también se contrapone a los derechos constitucionales del familiar. Pues él tiene derecho a votar y a ser votado, cabrón. Pues sí. Esa es la realidad, güey. El problema es lo que pasa con los alcaldes, los Batres, los Tadei, todos esos que tienen a todos los familiares trabajando en el gobierno en cargos que no son de elección popular. Eso es nepotismo. Es una mamada que le llaman de nepotismo. O sea, la verdad es que aquí el Verde les echó atrás la ley para el 2030 porque el flamante narcogobernador de Toño tiene en puerta a la esposa. A la esposa, sí. Uno diría, pues faltaría que ganara las elecciones, ¿no? Pero esos güeyes se la dan por ganada, porque ya sabemos cómo son las elecciones. Sí, pues. Los resultados, nada más falta ir a votar, güey. Es correcto, güey. Tal cual. Ese es el problema, güey. Yo creo que si tú haces una encuesta real en el estado de San Luis Potosí, ni a madrazos ganaría la esposa de este güey. Pero ellos ya dan por ganada esa gobernatura, ¿no? Sí, así es. ¿Tú votarías por ella? No. Pero hay muchos que sí, ¿no? Que sí, aquí sí, ¿eh? O sea, sí hay mucha gente que sí votaría por ella. Ahora le pregunto $1,000,000. Está guapa. ¿Y crees que tu voto marca una diferencia? No, pues no, realmente no. No, el tema es que ellos ya la dan por ganada, independientemente de quién sea el candidato. Sí. Pero bueno, ahora sí, retomando el tema del chocoflán, chivancito, ay cabrón, no aprendes. Él es la consecuencia del por qué había que regular, porque es una persona que nunca fumó, bueno, hasta donde sabemos nunca le tomaron una foto fumando cigarro, güey. Cada que le toman una foto al angelito sale vapeando, güey. Sale vapeando. Ese angelito ya es dependiente de la nicotina, güey. Ya no le hace ya nada más por ser mamador, pero si no hay una regulación y el chamaco tiene acceso a ellos por el mercado gris que había en ese entonces, y ahora negro, no hay una ley que le exija al vendedor no venderle a menores. Ahora exige que no vendas, pero no pueden controlar eso. No pueden controlar que entren armas, güey.
que salgan drogas, güey, que van a controlar que vendan un vaporizador. Sí. No pueden controlar que los gobernantes se asocien con el crimen organizado, güey. Que se vendan órganos, que secuestren, pues, todo lo que no pueden hacer. Una pregunta, Luis. Con lo que dijiste, entonces, ¿podemos entender que estás en contra de que se empiece a vapear sin haber fumado? No estoy diciendo eso, ¿no? Pero siempre y cuando seas mayor de edad, güey. Sí, porque ves que también es uno de los argumentos, ¿no? Por O eso sea, también yo me lo pregunto. que reflexioné es que a mí me da muchísimo coraje que la industria del vapeo que conocimos en México, que fue en cierto momento próspera, estaba autorregulada de una manera, al menos con los que yo he tenido contacto. Se le vendían a personas adultas, a personas fumadores, a la persona fumadora no fumadora se le orientaba, mayor de edad obviamente, se le orientaba y si querían seguir en el proceso se le aconsejaba sin nicotina y si quería con nicotina, pues se le aconsejaba poca nicotina, ¿no? Pero siempre advirtiéndole que lo ideal es que no puede empezar a consumir nicotina, pero si él quiere comenzar, tampoco eres tú para quién para decirle, no te vendo, ¿no? Pues es su elección también, siendo mayor de edad, claro. Pero la industria que había estado en México y que además iba prosperando bien antes del 2020, que fue el primer decretazo de este cabrón, le echaron para atrás y eran personas medianamente responsables que no le vendían a menores de edad, que tenían un cierto control, a lo mejor no de calidad, pero sí, porque la mayoría han sido importados, pero sí se sabían a los proveedores, no se sabía cualquier líquido, los productores de líquidos traían cierto control de calidad, pero pues, finalmente destruyeron esa industria invadida por el desechable precisamente. El que ha estado dominando ese mercado pues es el crimen organizado y es el producto que realmente le llegó a los menores, pero este discurso de protección a los menores viene desde antes que pasara todo esto que te estoy platicando. Entonces, si tú desde un principio regulas para que la gente, y informas a la gente, para que la gente empiece a tener esa información y no hace, mira, yo creo que la prohibición lo único que ha hecho es hacer de esto un producto más atractivo hacia los menores precisamente. Claro. Toda prohibición lo hace más atractivo, ¿no? Porque obviamente estás generando un morbo. Exactamente. Si hubiera habido un discurso diferente de, no es los fumadores los exhortamos a buscar una tienda de vapeo registrada en nuestro sistema de proveedores de Cofepris y la chingada para que los ayuden a dejar de fumar. Al menor no le hubiera interesado ni en lo más mínimo, cabrón. Pero el discurso es protección a los menores, con los niños no. Vamos a prohibir, el menor lo primero que hace es ir a hacer lo que les prohíbes. Correcto. Pero pues ya, el hubiera es el tiempo pospretérito del pendejo, decían. Entonces no sé si también muchas veces siento que este tipo de prohibiciones precisamente lo que buscan es lo contrario, generar más mercado, güey. Viendo las circunstancias. Yo no tenía puta idea de lo que, no, del fentanilo en mi vida lo había oído mencionar, güey. De tanto que lo prohibido y que esto y que decomisen, ya hasta se me antojó probarlo, cabrón. No es cierto, pero de verdad, o sea, pero ponle que yo no, pero ponle que haya un chavito que diga, puta madre, pues ya me dio curiosidad probar esa madre. Pues sí. Cuando ni siquiera estaba en los temas, güey. Nada, absolutamente, nada. Incluso, fíjate, hoy me hizo el comentario una persona ahí en el Twitter del López Obrador, que el chamaco puso ahí, pues que no es lo mismo el fentanilo que el vapeo. Ah, chinga. Ah, sí, sí, eso es lo que está empezando a pasar. Lo hubiera respondido, depende para quién. Si es para ti, sí.
No, pues le contesté bien, güey. O sea, le contesté, pues no, pues físico-químicamente son productos totalmente distintos. Y es lo mismo con el tabaco y ahora imagínate con el fentanilo, pues más. Es que eso, volvemos a lo mismo que siempre estamos comentando. Vamos a ver, la idónea sería hacer una ley aparte para regular el vapeo, pero claramente todos están metiendo una regulación dentro de la ley del tabaco y eso obviamente es para hacer y generar la misma percepción de que es igual o peor. Y luego fregaderas como esa que te van a poner un sellito de impuestos y te van a poner impuestos a la labor del tabaco para que sigas concientizándote que es igual o peor y es un producto del tabaco. Sí. Sí, tristemente, el día que se regule en México va a ser así. Pues es que no en México, en todos los lados lo estamos viendo. Sí, pero yo estoy hablando de donde vivo, güey. No, sí, pero estamos viendo que es tendencia. Sí, pero yo estoy diciendo el día que se regule en México, porque se va a regular un día, va a ser así. Es lo que estoy diciendo. Yo no viene el caso que me digas que en todos lados. Ah, no, sí, claro. Pero te digo que eso que no te quepa la menor duda. No sé si a alguien le quede duda aún de eso. No, definitivamente no. Pues en lo que averiguan cómo pueden trasladar bien el dinero que generan los impuestos del tabaco al vapeo, güey, porque Ahora, si van a cobrarte $30 por un bote de 60, nada más de impuestos, pues viva el mercado negro, ¿no? Porque Claro, obvio. nadie va a pagar eso por un bote o sea, nada más de impuestos, güey, más todo lo demás. Más el costo. ahora te hago la pregunta que yo hacía hace un rato. ¿Tú crees que para eso haga falta echarle un montón de caca al vapeo, destruir el vapeo tal como lo conocemos e introduzca sus productos de altos estándares? A ver, déjame, platico bien tu pregunta intelectualizada, güey. ¿Cómo? ¿Crees que para ello, o sea, para regular estos dispositivos de forma igual que el tabaco o dentro de la ley del tabaco, haga falta destruir el mercado, destruir el producto, generar una mala percepción del producto para que ellos luego introduzcan sus productos de altos estándares? Es que el mercado no se crea ni se destruye, güey. Solo se transforma. Sí, bueno, pero la percepción del público... Es que el mercado no lo puedes destruir por decreto, güey. Pero la percepción del público... Tampoco, o sea, pues es percepción, el mercado es el mercado. ¿Cuánta gente sigue fumando? 1.200 millones de habitantes en el mundo. 1.300, sí. ¿Y cuántos fumaban hace 10 años? 1.300. Los mismos. Es mismo, el mercado ahí sigue igual, nunca lo han destruido. Y mira que si algo han atacado y han desprestigiado es el tabaco, cabrón. ¿Están de acuerdo o no? De acuerdísimo. Sí, Más que al tabaco, cabrón. ¿Cuántos años llevan desprestigiando el tabaco, güey? Pero fíjate cómo va la cosa. O sea, yo ahora te digo que esto es caca, que esto mata, que esto tiene daño, que esto tal cual. Bueno, cuando ya tiene una mala reputación el producto, no destruir, una mala reputación el producto, ahora sí, te meto mis productos de altos estándares. Sí, pero no destruyendo un mercado, sino desprestigiando al mercado negro. Eso ya lo hemos platicado aquí, ¿no? Sí, o sea, Claro. así como dices tú, Iván, de que vayan a destruir el vapeo tal y como lo conocemos, yo creo que no. Yo creo que eso va a seguir. O se transformará, como dice Luis. Sí. Pero de que van a meter sus productos de altos estándares. Pero ahí viene la bronca. Muy ¿Gustarán? a mí me quedan muy poquitas dudas de eso. Sí, pero gustarán porque no han gustado a la fecha. Ah, bueno, pero es que eso no sé, es que eso es lo de menos. Es Eso que es ahí lo de voy, menos, Toño. coño. Ahí voy con el Eso de que principio gusten o no de la gusten, pregunta. son cómodos y son legales. Claro. Voy y lo compro. Habrá nosotros, tú no, o yo tampoco. Pero el otro 1,5 millones de vapeadores a lo mejor sí, o 1 millón. Y ya con eso, los de los altos estándares dirán, puta, pues con eso, ya, de poca madre. Es que sí, formule mal la pregunta, Toño. No es destruir el mercado, es como dije hace un rato, destruir desprestigiar el producto. O sea, denostarlo, siempre hacerlo caca, ¿no? O sea, porque obviamente el mercado no va. Eso ya está pasando. Si un producto han desprestigiado es el tabaco y siguen fumando la misma cantidad de personas, cabrón.
Australia. ¿Qué tiene? No, pues Australia. Todo lo que han hecho por destruirlo y siguen aumentándolo. Pero no le alcanzan ni para nada. Pero es en todo el mundo, ¿no dices? Sí. Sí, bueno, aquí concretamente en Latinoamérica, que es lo más cerca que tenemos, estamos viendo países como están regulando, a eso sí, pero son regulaciones ejemplares y a tener en cuenta según personajes. Es que a ver, tu pregunta va sobre la acaparación del mercado de Big Tobacco sobre estos productos. Exacto. Es que yo no sé, habría que lo digan ellos, güey. No creo que ellos puedan acaparar el producto como lo han acaparado con el tabaco. Lo que probablemente podrían intentar es lo que dices, desprestigiar no el mercado, no el producto, sino los productos de no altos estándares, como dices tú. Exacto, esa es la parte. Hemos platicado aquí, cuando yo fumaba, yo no compraba cigarros chinos que vendían en el metro por el miedo De los altos estándares. a que trajeran, quién sabe qué trajeran, ¿no? Pero si yo hubiera sabido en ese tiempo lo que sé ahora, seguramente habría estado fumando cigarros de 15 de 70, ¿no? Correcto. Lo mismo podría suceder que quisieran hacer, que intentaran hacer. Y mucha gente, créeme que sí cree así. Alguna vez un canadiense que vino aquí me preguntó que si conocía yo y dije, pues están estos. No, pero yo necesito el Views. ¿El qué? El Views. Ah, ok. Y le dije, no, pues es que el Views está cabrón en Mérida de conseguir, porque iban entrando. Bueno, iban entrando por segunda vez. No, o sea, más bien, iba entrando, había dejado de ser Vibe, luego dejó de existir un tiempo y apenas iban entrando como Views. Y apenas existían en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Y le dije, no, pero es que mira, el sistema abierto y la chingada. No, que yo quiero el Views. Views, ya es lo mismo, ¿no? Ya lo vimos en las cámaras, ¿no? Cuando dijo la senadora, pero estos son los buenos. No. Incluso yo lo veo en varios grupos que yo he visto que han dicho, ya no voy a poder comprar mis vapes en el Oxxo. O sea, sí tienen... Bueno, sí van a tener en mercado. el del Chocoflan dice que aún se venden en los Oxxos. No, el de Chocoflan sí es de los de contrabando, güey. Probablemente traigan el negocio ellos, güey, también se maneja esa teoría. No, me refiero a los comentarios que dicen, pues los cuentas en los Oxxos. Ya no, ¿sí? No, ya no. Ya habíamos hablado de eso. Pero sí, pues lo que pasa es que un producto posicionado en el Oxxo pues es más fácil de adquirir que los otros. Pero aún así, las ventas de los que se vendían en el Oxxo, yo creo que no estaban ni tantito cerca de los que se venden en la calle, güey. Sí. Pero los que venden en las secundarias, güey. Pero es que lo vimos y lo hemos comentado, lo vimos con la legisladora, pero es que estos son los buenos, son los caros. No, pero es que no dijo cuáles, güey. No dijo cuáles. Podrían ser como los de Toño, güey, que sí son caros. Pero son los de altos estándares. No. O no sé. No especificó nada. Yo sí. Bueno, vamos con otra nota. Nomás mostró un chingo de ignorancia, güey. Pues la nota principal, ¿no? Lo que traes ahí puesta en la pantalla. Esa está interesante. Sí, ya, porque ya faltan 15 minutos. Bueno, ¿quién se suelta, Luis? ¿O quién se suelta? Dale, sí, dale, Daniel, dale. Todo tuyo. Tú. Ah, tú. Tú la presentaste en la introducción. Bueno, es que esta noticia se había dado en el 2020 cuando fue de 2019-2020 cuando fue el pedo de Epstein, ¿no? Pero no se oficializó y ahora desclasificaron, el gobierno de Trump desclasificó unos documentos sobre los apuntes de Epstein y pues resulta que este personaje de la derecha, si ven ahí al fondo dice viajero frecuente, resulta que aparece precisamente como viajero frecuente a la isla Epstein.
a la isla Epstein, digámoslo así. Entonces, dentro de la lista de Epstein se encontraron varios personajes. De hecho, la nota pues, se va con otros personajes que son más famosos como Bill Gates, Príncipe Andrés. el príncipe. El No, príncipe. no, quiero que acabes porque ¿Quién más? hay otro viajero también muy frecuente que está a la par de este. ¿Quién? Dilo. Bill Puertas. ¿Lo acaba de decir? De viajes. Acabo de decir. Lo acaba de decir, güey. Acabo de decir, fue el primero que dije. O sea, las notas que te encuentras se van más con esos personajes, pero resulta que este Michael Bloomberg está como cliente VIP de Epstein. Entonces me parece muy irónico, súper hipócrita, que todas estas organizaciones, y vamos a hablar de las de México para no meternos en otras, del buen Benji, que es o era el representante de Vital Strategies en México, el primo de Toño, Miguel Ángel Toscano, de los rescatadores, el de Salud Justa, el Eric Ochoa, Saludable, Poder del Consumidor, todos esos te avienten por delante el tema de los niños, que hay que proteger a los niños, pero pues además muy irónico que lo estén protegiendo con dinero o asociaciones financiadas con dinero de un pederasta, cabrón. Claro. No tienes ninguna autoridad moral para decir con los niños, no, cabrón. ¿No estás imaginando la isla Epstein llena de vapeadores? A lo mejor no le gusta que huelan a cigarro, güey, por eso mete dinero ahí, el cabrón. Oye, ¿qué habrán dicho tus tías, las de Parents Against Vaping allá en Estados Unidos? Pues yo les mandé un tweet, pero Un no recadito. me contestaron, güey. Pues mándalo para retuitearlo, por lo menos ahí están. Tenía que esperar la respuesta. Claro. No, porque no contestan nunca. A nadie que no sean de ellas. A nadie que no sean de ellos, de su mamoneo. Le hice una pequeña edición a su logo. Sí le puse, sí. Y les puse aquí la ironía de proteger a menores con el dinero de un pedófilo, porque nada dice más integridad que una autoridad moral bien financiada. Sí, pero es que además venía a cuento porque el tuit original, enséñalo. Sí. Claro, pues que habla de proteger a los niños, ¿no? El tuit original dice: protejamos a los niños del vapeo. Tish James asume la buena lucha. Y bueno, y ponen un link del New York Daily News, ¿no? Y entonces también tú le pusiste algo ahí, ¿no? Sí, ¿proteger a los niños de qué? ¿De quién? Y le puse el recorte, la foto esa donde sale Michael Bloomberg en Prince Andrew. Ajá. Y el príncipe Andrés. Pero es un tipo de activismo que no gusta, ¿verdad, Toño? Tú que eres más experto en ese tema. Sí, claro, a mí sí. No, a la comunidad de... No, pues sí, hay que ser políticamente correctos. O sea, ¿con qué autoridad moral estos cabrones ahora van a decir que hay que proteger a los niños cuando están, precisamente, como decía Luis, financiados por un fulano que también dice que hay que proteger a los niños del vapeo, pero no de sus putas garras, ¿verdad? Sí, claro. O sea, perdió toda pinche autoridad moral. Sí, fue... Esto me suena a como lo de Marcial Maciel. Uy, tú tienes prohibido hablar de eso, ¿no? No. Sí. Y Luis también, Luis fue su alumno. Fue su alumno, creo. Era el consent. No, fui estudiante universitario, güey, porque vas a hacer creer que estudié en unas escuelas primarias y secundarias, que es ahí donde les... No, sí, me dijeron que eras el consentido, tú eres. No, mira. Me la pasaba en la dirección, güey. No sé si sea equiparable o no. Lo he dicho porque pues, se me ha venido a la mente. Cuando pasó lo de Marcial Maciel, pues efectivamente nosotros, yo trabajo en la Universidad de Anáhuac,
no hay una presencia de sacerdotes legionarios. Ahora hay un poquito más, pero nunca ha sido demasiado grande, ¿no? La verdad, o sea, a ellos, a los sacerdotes, o sea, sí les afectó y mucho. O sea, se les Claro. vino abajo. A mí hubo uno que me dijo que estuvo a esto de salirse de esa congregación. O sea, sí les afectó. Les pegó muy duro, muy duro. Como probablemente le esté pegando duro ahora a toda esta gentuza, ¿no? Lo de Bloomberg, me refiero. Incluso que hay gente del pero FBI. luego ellos dijeron, ok, ya no vamos a referirnos a Marcial Maciel con su nombre, porque antes lo ponían con su nombre. Ahora, en todo documento de ellos donde se haga referencia a su fundación y todo eso, hablan de el fundador, pero no mencionan su nombre. O sea, han borrado su nombre. Ellos decidieron que su labor es independiente, ya después de los años, es independiente a ese señor, y que ellos consideran que lo que están haciendo es bueno y que por tanto hay que continuar. Pero sí tuvieron una crisis muy cabrona esa gente. Y este igualito que Eugenio Derbez, cabrón. Muy cabrón. Sí, lo que pasa es que yo pienso que no les gusta porque vemos, de hecho, en el tweet que les envió, también hay un comentario, pero ese fue previo, de Charles Gardner, precisamente. Sí, lo estaba viendo, pero no lo leí porque no alcancé a ver. Pues les pone la gráfica, la de que siempre usa de los menores que ya no están vapeando, ¿no? Ya. Y bueno, de hecho hay 2 comentarios de él, pero no hace mención de nada de esto. Pero acordémonos cuando pues, fue prácticamente expulsado de Inco, fue, ¿no? Sí, correcto, sí. Así es. Porque se atrevió a llamarle prácticamente asesino a Michael Bloomberg. Así es. Correcto. Cómplice de asesinato, no sé qué le dijo. Entonces, por eso siento yo que no les gusta este tipo de activismo, pero es un tema que tienes que, yo me siento obligado a enfatizar en todo momento a estos güeyes que en cuanto te saquen de los niños. Ahí vamos a ponérselo, sí, claro. Hombre, claro. Decir, hay que proteger a los niños con el dinero de un güey que los viola, ¿no? Vamos a decirlo como es, cabrón. Aunque sí, claro. Es un depredador, güey. Es un depredador. Es un depredador sexual de menores, cabrón. Entonces no puedes venir a decir que te preocupan los niños o que alguien lo diga con tu dinero, porque seamos honestos, esta gente no lo estaría diciendo si no estuviera recibiendo el dinero. Claro. Y casualmente también murió Jim Hackman, quien se había separado también de esta élite de Hollywood por estos pedos. Jim Hackman. Sí. Sí, es Jim, sí, así se pronuncia. Sí, Jim Hackman. Sí, él se había separado, pero casualmente vivía al lado de este güey. También casualmente vivía al lado de la casita de Epstein. Y él se había separado de todos estos por todo el cochinero. Bueno, ahí yo sí. Yo nada más sé que está muy raro que se hayan muerto él con su esposa 30 años. Y el perro. O sea, ya es mucha casualidad, güey. Y casualmente era vecino. Pero también casualidad de que este tipo ingresa a la cárcel y un mes después aparece muerto. Como John McAfee, que de repente... Suicidado con las manos en la espalda. O sea, ¿tú qué opinas de eso, Toño? Pues todo el mundo dijimos que... De hecho, estaba en una celda a prueba de suicidios. Es lo más tremendo. Que nos damos cuenta de cómo está. Sí, pero tenía... ¿Cuántos nombres van a estar saliendo y que salgan? Ya salieron. Ya salieron, sí, correcto. Salieron. Bueno, a mí me llamó la atención mucho hay un actor que se llama Randy Quaid, que es el hermano de Dennis Quaid, sí. que sacó un tweet que se me sonó muy fuerte porque lo está diciendo un actor, que dijo que lo estoy buscando para leérselos. Pero creo que había por ahí también había un Stifler también por ahí, ¿no, Luis? Dice Randy Quaid: Jim Hackman y su esposa son víctimas de asesinato.
Unos canallas lo hicieron y lo escenificaron. Dejen de hablar de las películas en las que aparece. Así es como se salen con la suya asesinando a gente famosa. Las noticias falsas comienzan a generar fragmentos de películas. ¿Cómo es posible que conozca al menos a 6 personas que han muerto como Carradine, Hackman y Ledger? Así directo les dijo. Sí. No, y sabemos que Carradine ese- es Bill en Kill Bill. David Y Carradine. Ledger pues, es el Joker, el famoso. El de Kung Fu, igual y Sí. es de los El del tiempos de pequeño Toño, ¿no? saltamontes. La de ¿El Kung pelón? Fu, ¿El pelón? que decía, El sí, pequeño que llegaba y le saltamontes. decía, el maestro le decía, ¿dónde está el pequeño saltamontes? Sí, él Pero era también había... antes, ¿no? Sí, ese esa llegó lista- a una zapatería, David Carradine, vestido de Kung Fu. Y dijo, ¿me da unas botas? Y dice, ¿de qué número? Dice, es igual, es para llevarlas colgadas en el hombro. O cuando llega Pequeño Saltamontes y maestro, dime, Pequeño Saltamontes, ¿por qué tenéis los ojos en blanco? Calla y sigue mamando, Pequeño Saltamontes. Pero en esa lista también había un Steeler, ¿no, Luis? Este era. Sí. Bueno. Bueno, pues también murió en circunstancias. Extrañas. ¿En cuál lista? ¿En la de Epstein? Sí. No, yo no vi ninguno. ¿Quién? No. Era chisme, güey. Era cotorra nada más. No, y sabemos que ahí Hollywood está metido en juego. Ya han recibido muchas críticas de muchos actores. Bueno, desde hace... Bueno, de hecho en Disney ves que había también un par de depredadores. Pues hay cosas muy raras, ¿no? ¿Sabes quién estaba en la lista? Alec Baldwin, precisamente. Este también está muy raro que en el set mató a una persona que ni siquiera era, que por accidente, güey, agarró una pistola de utilería y esa ni siquiera era actriz, era del staff. Y dice que se puso a jugar con ella y le dio un tiro, cabrón. La mató. Y luego Es vino circunstancial, güey. Angeche, igual que ya hasta venía en bolsa negra y se quiere parar, cabrón, ya la habían dado por muerta. Sí, ese estuvo cabrón. No traes el video, pues estuvo impresionante, cabrón. A ver. Impresionante ese La de la ambulancia, ¿no? Sí, mano, sí está increíble. Hostia, ya no me acordaba Luego de ella. llegó muerta la pinche al hospital. Sí, no mames. Esa fue... ¿Cómo estuvo? ¿Explotó su casa? ¿Se estrellaron con su casa? ¿Cómo estuvo eso? No, Carlos, ¿qué pasa? Se estrelló, perdió el control de su coche y se estrelló en una casa. También unos días antes había tenido otro accidente igual. Entonces dicen que también le controlaban el coche. Eso era cuando las noticias del famoso capitán de a bordo. ¿Cómo? ¿No fue también a la par? ¿Cuál capitán? El capitán de a bordo del coche. No, iba sola. No, sí, pero ves que en esa época estaban también peleando de estos capitanes de a bordo, que así los llamaban, que son coches autónomos. Sí, no, pues sí. Es mira. That's some sort of sign, but yes. So basically, the activity that we were looking for, that anxious or that quick moving. Ya viene hasta cubierta y todo. Mira ahí. Se quiere salir. He's completely alive. Y la meten a huevo, cabrón. Métase a chingar a su madre. Sí. Vas a saber tú más que los médicos. Qué poca madre. Llegó muerta al hospital. That was going on the other side of the vehicle. Oh my gosh. He's completely alive. What the hell? Sí, qué cabrón estuvo ese. Sí me acuerdo de esa, mano. ¿Cuánto tiempo tiene eso ya? Del 22. Como 2 años, 3 años. 22, güey. 14 de agosto, 22. Va para 3 años. Sí, está recuerde, lo vio en Calavera Vapera, en Líneas de Poder. Sí, está muy cabrón. De verdad no tiene miedo. Que quedan en el olvido de las personas, cabrón. Sí. Lo que vimos del
del Chris Cornell y Chester Bennington, los dos músicos que se suicidaron también. Ah, sí. Un güey se suicidó, se colgó, ¿sabes desde de qué altura? Puso su cinturón en la manija de la puerta, güey. Y ahí se ahorcó, güey. Ok. Está cabrón. Está cabrón, sí. No, pues el Epstein, que sé que fue en una celda específicamente antisuicidios. También se suicidó. Pero un mes, güey. No, y aparte creo que las cámaras dejaron de funcionar. ¿Saben qué otra cosa? Algo así habían dicho. Fue una sobretensión, güey, ya sabes. Okay. A ver, ya entras en tu tema escabroso de conspiranoico, ¿eh? Ahí está también. Digo, es que el problema es que no hay así como una prueba que puedan incriminar. Bueno, el de Alec Baldwin, que ahora sí debe estar en la cárcel, cabrón. Mató a una vieja por detonar un arma de fuego, güey. Ah, sí. Por accidente, mis pelotas. En un rodaje. Ajá. Pero cuando el río suena, güey. Pero es que de esas hay varias también, porque por ejemplo la escena de Crow, el cuervo, con Brandon Lee, también pasa lo mismo. Pero es que, de hecho, de ese tipo de escenas, incluso en México pasó una vez. Pasan frecuentemente, tampoco es tan frecuente, pero sí ha pasado. Pero es rodando la escena, güey, de actor a actor, y el arma que están usando trae una bala de verdad, no trae salva, un accidente, un error así, pero esta vieja ni siquiera era actriz, güey, era parte del staff. Este güey fuera de rodaje se puso a jugar con la pistola, a jugar, y le tiró un balazo a esta vieja y la mató, güey. Y dicen que esta vieja estaba trabajando en un documental precisamente sobre el tema. Guiño, guiño. Entonces ya muchas coincidencias, ¿no? Ángel, lo mismo, güey, tenía ya información de este tema, güey. ¿Eh? Tú sigue así que al ratito te van a tocar la puerta, güey. Este es Bennington y el otro. Si quieres dar alguna declaración de la Luis. ¿Eh? Si quieres dar alguna declaración. Yo, por ejemplo, yo siempre ya digo, yo no tengo deseos de suicidarme por si llega a pasar algo. No, pues vimos a Ángel, güey, hasta viva estaba, güey. Sí, güey, no mames, güey. Pues os digo que ya al ratito te van a tocar tu puerta, güey. No la mató el accidente, la mató el traslado en ambulancia, güey. Sí. Es que tenía baches la carretera, güey. No, porque se ve aparte que o sea, cualquier persona lógica, o sea, inmediatamente que tiene eso y se sale de la bolsa, de una bolsa para cadáveres, o sea, lo lógico es que la atiendan ahí mismo, o sea, por lo menos los primeros auxilios. O sea, para ver qué pasa. No, se ve que le empujan, o sea, vamos. Los médicos te van a decir que es un espasmo post-mortem. No se ve espasmo. Un espasmo post-mortem luchando por su vida en la vieja. ¡Ay! Queriendo huir, güey. Sí. Bueno, no se nos queda nada, ¿sí? No, lo de Gene Hackman ya tenía 94 años, ¿no? Sí, estaba ruco, güey, pero la circunstancia está muy rara. Pues sí, cabrón, pero a los 94 años no hablaste. Pues es como el Muñoz Ledo, güey, que se puso a decir todos los tratos con los narcos que tuvo. Pues ya sí, y se murió al año se murió. Pero acuérdate que estas sociedades de repente funcionan de la forma que hemos dicho muchas veces, ¿no? Les obligan a hacer algo, que lo graban y luego los amarran de los tenates para que no canten. Pero ya a los 94 años, ya, que chingue su madre, ¿no? Pero es que dices, bueno, dices, ya estás respirando de prestado, va, te la creo. Pero, güey, además es que eres vecino. Pues no sé, pueden tenerlo amenazado con la esposa, con la hija, con otras cosas, puede ser, pero... Ya ves que estos se los gastan así, te graban y te extorsionan. Bueno, te obligan a que lo hagas. Aquí lo raro es que se murieron los tres en el mismo episodio, ¿no? Sí. La esposa pues, era 30 años menor, güey. Lo que pasa es que no leíste la nota, fue una fuga de gas, güey. Sí, fue una fuga de gas. Yo escuché que... Es ironía. Que no había... Que ya hicieron estudios y no hay
que no fue intoxicación por monóxido de carbono. No, fue ironía, güey. Sí, pues es lo que se manejó. Pues sí sería lo lógico, ¿no? Depende para quién, güey. De Hugo Sánchez. Hugo Sánchez. El hijo de Hugo Sánchez se murió en su departamento con un amigo. Se murieron intoxicados de alguna fuga de gas, güey, en su departamento de soltero con un amigo. Estaban chupando, güey. Déjalos. ¿Chupando qué? Eso ya. Pues como con el jorobado de Notre Dame, por lo que se ve, güey. Sumándole. A lo mejor murió de un sablazo, güey. Bueno, pues ahora sí. Pues fuímonos. Señor Luis, se despide. Pues bueno, ya saben que ahora ya no les pueden decir que piensen en los niños, porque lo primero que te tiene que venir por la mente es este pinche tipo abusando de uno de ellos. Nos vemos la próxima semana. Dani. Bueno, pues lo mismo como siempre, Luis, Toño, Iván, un placer. Gracias a todos los que nos han estado viendo y han estado comentando, aguantando nuestros desvaríos. Nos vemos el lunes que viene y bueno, pues coincido en que hay que, cada vez que cada vez que esta gente saque lo de que proteger a los niños, yo sí, con dinero de este fulano, ¿no? Yo al menos sí lo voy a hacer. Claro, yo La también. corrección, se acabó la corrección política y que me tachen de lo que quieran, pero las verdades son verdades. Ahí está la lista. Y bueno, pues al primo de Toño sí se la voy a estar mentando un par de veces, porque él, además en el Senado, aparte de mentir varias veces, cada vez que va, dijo que ojalá hubiera en el mundo muchos Michael Bloombergs. Y Bill Gates. Sí. Y Bill Gates, que están los dos en la lista. Con Pfizer por medio, dilo. Tiene Pfizer por medio. El criterio para elegir sus benefactores, el mismo criterio que quién, por ejemplo, que una piedra. Bueno, yo creo que una piedra sí tiene más criterio. En fin. Arrieros somos. Señor Toñito. Pues no, pues muchas gracias por acompañarnos y pues bueno, quédense al pendientes. El próximo lunes va a estar interesante, nomás les quiero dar la aclaración. Tengo mi plática, que por cierto estoy preparando así con todo, sobre tabaquismo y vapeo, ya hablando con los maestros, que por cierto les hago la aclaración. Me habló la persona que me contactó, que es un maestro de química, es un químico él, para decirme que el director se sacó de onda cuando le dijo que iban a dar la plática de vapeo, porque pues obviamente hay ahí algo contrario, pero él, como le dijo que vamos a dar datos científicos, pues no quedó de otra más que aceptar, y pues va a estar interesante. Se las platico el próximo lunes que estemos en el programa. Dani, Luis, Carla, pues muy gusto estar aquí con ustedes otro lunes. Vas a llevar tu puestito de desechables ahí con una de tus hijas, ¿verdad? Ándale, sí. En vez de vender tu libro, vendes tu Ándale. Yo no voy a romper tu corazoncito. Una cosa que acepte y otra que acuda. ¿Cómo? Una cosa es que aceptes y otra que acudas. ¿Cómo que aceptes? No te entendí. Pero... No, pues voy a acudir, es un hecho. Ya está hecho. Aceptó acudir. Que se presente es otra bronca. No, claro, no. ¿Quién? Sí, no entiendo yo No, aceptó la plática, güey, pues es el director de la escuela. Es el director de la escuela. No va a ir, sino aceptó la plática. Sí, ya la aceptó, porque pues van documentos científicos de... O sea, aprobó la plática, pues. Sí, pero lo que dice Iván es que otra cosa es que el director vaya a ver a Toño. Sí va, no, de hecho sí va, sí va, no, de hecho tiene que ir, va a estar ahí el director. La era para la plática, no para asistir. Sí, claro. No, está el director, el subdirector y maestros van, o sea, y ya tengo preparado todo lo que vamos a hacer. Ya es una escuela pública. Sí.
Entonces va a estar, pues vamos a dar datos científicos y pues el que quiera rebotar algo, pues que me lo rebote con ciencia. Y vamos a ver cómo nos va. En fin. Y si te dicen algo, si alguien te rebate y te dice algo de proteger a los niños, ya sabes lo que tienes que contestar. Sí. Me voy a llevar la lista. De hecho, ahorita la voy a sacar. Ahorita voy a sacar la lista. Es más, imprime la miniatura de hoy, del programa de hoy. La imprimes y la pones. Sí. En tus diapositivas la integras. Te voy a entregar. Ándale. Uy, perdón, se me chispoteó esta. Esta no iba, pero. Esta no iba aquí. En fin. Bueno, como siempre, muchas gracias por estar en el chat, por estar participativos. Gracias al panel por otra noche más. Gracias a aquellos que nos van a ver en diferido. Recuerden suscribirse y activarse la campanita para que no se pierdan contenido. Nos vemos el próximo lunes en Líneas de Poder. Recuerden que nos podrán quitar el vapeo, pero jamás la libertad. Donde denunciamos lo perverso, nuestra espada es la verdad para combatir tanta maldad. El vapeo es lo nuestro, combatiendo el secuestro de la libertad de elección, la defendemos con pasión. Juntos podremos triunfar por la libertad de vapear. Unamos nuestro esfuerzo en este calaverso. Desmintiendo los engaños sobre la reducción de daños. Aquí tendrás información real, mentira puede ser mortal. Las calles de la vida y libertad es centena, un derecho que se defiende, no es un esquema, es la voz que resuena en cada corazón, la llama que enciende la revolución. Libertad en las palabras y en la mente, un poder que se siente, que se hace presente, es romper las cadenas de la opresión, escribir nuestro destino sin restricción. Libertad para amar, libertad para expresar, sin miedo a ser juzgado, sin temor a callar, es el derecho de cada ser humano a ser libre en su pensar, en su mano, en cada paso que damos, en cada elección. La libertad nos guía con determinación, es el alma de la democracia, el corazón, la esencia misma de nuestra evolución. Así que levanta